Harry Potter fuera del sombrero seleccionador 2140. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 21. Acosar, debes estar bromeando. ¿Te mudaste de casa de tus parientes para irte con alguien que simplemente apareció en tu puerta y dijo ser un pariente lejano? Espero sinceramente que aún puedas leer esto. Voy de camino, y más te vale estar vivo porque tú y este pariente tienen mucho que explicar. Quiero la dirección con la lechuza que regresa. Si no la envías, me enojaré aún más. Realmente enojado, Sirio. Genial, murmuró Harry, arrojando la carta sobre la mesa y tomando otra llena de una escritura igualmente desordenada. Harry, papá consiguió las entradas. Mamá dijo que Dumbledore dijo que ya no estás con los muggles. ¿Qué pasa, amigo? Mamá dijo que podíamos recogerte cualquier día. Solo di dónde estás. Escríbenos pronto, no te puedes perder el mundial. Le escribí a Hermione y estoy esperando que me diga cuándo vendrá. Nos vemos pronto, Ron. ¿También tienes una de Ron? Preguntó, dejando a un lado la carta de Ron. Sí, escribe que hay un lío porque has desaparecido y nadie sabe dónde estás y suspiró. Supongo que no le has dicho nada, ¿no? No, pensé que nunca lo sabrían hasta que pudiéramos contarles todo. Hermione asintió sobre una de sus cartas. Razonable, Dumbledore les preguntó a mis padres por ti. ¿Me has escrito algo? Le dijeron que iba a visitar a mi tía, quedamos en eso, pero prometieron llamarme para preguntar. A mí también me vendría bien una coartada como esta, dijo Harry, abriendo la última de sus cartas y acercándose a Hermione para dejarla leer. Querido Harry, no sabía que tuvieras familiares mágicos, pero tu tía Petunia confirmó que te marchaste de su casa con su tía abuela Helga. Tus parientes quedaron bastante conmocionados tras su inesperada visita y tu repentina partida. Sin embargo, me aseguraron que serías bienvenido de vuelta inmediatamente después de tus cortas vacaciones. Esperan que estés en casa mañana por la noche a más tardar. Espero hablar contigo entonces. Tuyo sinceramente, Albus Dumbledore. ¿De verdad? Resopló Harry. Como si fuera a volver allí. Nunca. Claro que no, respondió Hermione con serenidad. Sin embargo, tenemos que contárselo a Helga y a Rowena. Porque mañana por la noche es dentro de un par de horas, y Ron y mis padres y la copa de Quidditch. Sería raro que te la saltaras. Y Sirius Harry le pasó la carta. Harry no estaba de muy buen humor desde que regresaron de la reunión en casa de Voldemort. Puso cara de felicidad, sobre todo cuando Helga o Hermione le preguntaban por sus sentimientos, su estado de ánimo o algo igual de molesto. Necesitaba tiempo. Y paz. Y tranquilidad. Y que lo dejaran solo. Pero, al parecer, ese era un sueño imposible de alcanzar. Ayer y hoy, se despertó tarde tras una noche de insomnio llena de pensamientos, todo lo que oía le daba una perspectiva completamente distinta, y Harry, sinceramente, no tenía ni idea de qué hacer con esto. Ayer, se escabulló para volar, evitando a la gente, sin querer abrirse y hablar de ello ni que Rowena le pinchara la cicatriz. Volar no ayudó a recomponer nada, pero lo hizo sentir mejor. Las colinas y valles que rodeaban el fuerte de los Tejones eran hermosos y algo desiertos. Tenía que estar atento a las rutas de senderismo de los muggles y a los muggles errantes que deambulaban por allí. Pero aparte de eso, eran él, su escoba y mucho espacio para simplemente estar. Pero hoy, les entregaron una pila de cartas justo después del almuerzo, el desayuno de Harry, y Rowena dijo que lo quería al menos durante una hora esta tarde, por lo que las posibilidades de escabullirse para tomar un vuelo eran bastante escasas. Harry. Hermione le dio una palmadita. ¿Me estás escuchando? HM. Perdona, pensé que estabas leyendo. Son solo unas líneas. Decía que deberíamos enseñárselas a Helga y a Rowena. Tenemos que escribirlas todas, pero no sé qué. Claro, vámonos. Harry se puso de pie inmediatamente, sacudiéndose los sentimientos. ¿Estás bien? Hermione hizo la pregunta inmortal, y Harry sintió ganas de poner los ojos en blanco. Claro, dijo en cambio, todo bien. Están arriba, ¿verdad? ¿Trabajando en la sala grande? Hermione no insistió, pero a juzgar por su mirada, quería hacerlo. ¿Pero qué diría él? Que se sentía culpable no solo por matar, sino también por no pensar siquiera, sabiendo que lo hizo. Que no podía reconstruir nada porque, de repente, la persona en la que más confiaba resultó ser indigna. Aunque solo la mitad de lo que oyó fuera cierto, Harry volvió a deshacerse de esos pensamientos y subió las escaleras con renovada determinación.
Estaba seguro de que podía confiar en Helga. Y Hermione dejó de ver conspiraciones y estratagemas a la vuelta de la esquina. Era bueno tenerla cerca. Su presencia era como una garantía de que no estaba atrapado en un sueño extraño o una realidad alternativa. Era solo, sería mejor no tomar decisiones ni hacer nada durante unos días. Aceptar todo. ¿Eres muy rápido con las plumas, o hay algún problema? La voz de Rowena sacó a Harry de sus pensamientos. Otra vez. Hay un problema, respondió Hermione, entregándoles las cartas a ambas mujeres. Harry pasó junto a una de las piedras sueltas, que ocupaba la mayor parte del suelo, y observó la habitación. El lugar vibraba con magia, y una de las paredes estaba cuidadosamente desmontada, ofreciéndoles una hermosa vista del valle bajo el sol del mediodía. Harry se acercó para mirar a su alrededor, su mente divagando de nuevo, esta vez hacia su saeta de fuego. Sería tan agradable volar, bueno, seguro que no volverás a Petunia, dijo Helga desde algún lugar atrás. Podríamos presentarte como la tía de Petunia por ahora, dijo Rowena. Es bastante realista como para que no sea difícil de explicar después. Escríbeles a todos que la tía Helga te pide que te quedes el resto del verano. En ese momento, Harry casi lo interrumpió, pero Rowena lo detuvo levantando la mano. Excepto para la final del mundial, claro. No te preocupes, iréis los dos con tu amiga. Supongo que podríamos llevaros por la Red Flu la noche antes del partido. ¿Qué te parece? Genial, dijo Harry con una sonrisa aliviada. Pero no será suficiente para Sirius. Y creo que tampoco será suficiente para Dumbledore. No te preocupes por Dumbledore. Nos encargaremos de ello. Sigue con la historia de la tía Helga, dijo Rowena, sentada en una de las piedras con la misma gracia con la que estaría sentada en el trono. Pero cuéntanos más sobre Sirius. Así lo hizo Harry, contándole todo lo que sabía, y Hermione aportó un par de observaciones propias, centradas principalmente en imprudente y demente. Lo que ambas dijeron pareció tener un buen equilibrio, pues ambas coincidieron en la mejor manera de proceder, lo que hizo sonreír ampliamente a Harry. Iré a escribir esas cartas, dijo al instante. Cuanto antes, mejor. Edward podría con todos ellos, ¿verdad? Preguntó Hermione, siguiéndolo por las escaleras. Claro que puede. Tardará un poco más, pero es mejor que tener que volar ida y vuelta con cada uno. Me pregunto cómo lo hacen, reflexionó Hermione. Magia, dijo Harry encogiéndose de hombros, sin interesarle los detalles. La perspectiva de ver a Sirius era mucho más emocionante. Y al sentarse, Harry le escribió la carta a Sirius. Sirio, mi tía me pidió que te invitara. Avísame cuándo podrías visitar la aldea Elan como Canuto. Te lo explicaré todo en persona. Si pudieras guardarte el secreto, sería genial. Le enviaré una carta de Dumbledore con la misma lechuza. Hasta pronto. Harry selló la carta y lanzó una rápida mirada a Hermione, que estaba trabajando en algo que ya parecía uno de sus ensayos. ¿Sabes? Le escribiré a Ron diciéndole que nos reuniremos. ¿Y cómo lo explicarás? Preguntó ella levantando las cejas. Tranquilo, le diré que me pediste que pasara el mensaje porque no tienes lechuza. De todas formas, tendríamos que escribir algo así, enviando ambas cartas con Edward. Ella sonrió y asintió mientras Harry agarraba otro trozo de pergamino. Ron, voy a visitar a mi tía. Es una larga historia. Dile a tu mamá que estoy bien. Podría ir por la Red Flu el 17 por la tarde, si te parece bien. Hermione me acompañará. Me escribió diciendo que también podía ir, pero Cerdita voló de vuelta antes de llevarse la carta. Sabes que deberías decirle que espere una respuesta, ¿no? O quizás simplemente está demasiado emocionada para esperar. Nos vemos pronto, acosar. La carta más difícil la dejó para el final. Fue emocionante ver a Sirius ir a la copa de Quidditch. Dumbledore y no tanto. Harry mordió la pluma, observando la página en blanco, mirando a Hermione de vez en cuando. Ya había llegado a medio rollo y estaba rascando rápidamente hasta el final. Un mechón de su cabello estaba empapado en tinta, dejándole marcas extrañas en el dorso de la mano. Harry lo observó un rato antes y ¿ya terminaron? Preguntó Hermione, levantando la vista. ¿Los tres? Dumbledore se fue. ¿Tienes tinta en el pelo, lo sabes? Ella se rió y lo limpió con un hechizo antes de volver a escribir. Harry suspiró y puso la pluma sobre el pergamino. Profesor Dumbledore, escribió a regañadientes y suspiró, sin saber qué escribir a continuación. Había un montón de preguntas en su cabeza que quería responder. ¿Me has mentido? ¿Has matado a mi familia? ¿Sabías que Sirius era inocente? ¿Has matado a Voldemort? ¿De qué se trata todo esto?
¿Podrías decirme la verdad? Un trozo de esmalte se desprendió de la punta de la pluma bajo los dientes de Harry. Se la quitó del labio, y solo entonces se dio cuenta de que había destruido casi un tercio de la madera escarlata. Y era la última. Genial. ¿Cómo gastaba sus plumas más rápido que otros las plumillas? No importaba si compraba una pluma o una de madera, si se ponía nervioso por algo, cualquier cosa, las mordía o las rompía. La carta. Dumbledore. Quería escribir. ¿Estás loco? No voy a volver con los Dursley. Pero se obligó a expresarlo con palabras más civilizadas. He quedado con la tía Helga en quedarme el resto del verano, así que no podré ir a casa de los Dursley. No volveré, y todos estamos contentos. Supongo que, como siempre, nos veremos el 1 de septiembre. Le costó escribir el habitual atentamente, pero lo hizo, a regañadientes, y también selló esta carta. Mientras Hermione trabajaba en las últimas partes del ensayo para sus padres, las letras se hacían cada vez más pequeñas con cada línea. Él se dirigió a la parte más alta de la fortaleza, donde en una pequeña torre en la esquina suroeste, Helga había dispuesto una lechucería en miniatura, ocupada actualmente solo por Edwig. Estaba atando el último pergamino a su pierna, instruyéndola sobre sus destinatarios, cuando Hermione se unió a él. Ahora, puedes ir con Sirius, Ron y los Granger en el orden que mejor te convenga, pero lleva la carta de Dumbledore al final, ¿de acuerdo, niña? Preguntó, acariciando las suaves plumas de Edwig. ¿Por qué? Preguntó Hermione. No sé y tengo la sensación de que podría leerlos todos, ¿sabes? Harry, él no haría eso. ¿Cómo lo sabes? Por lo que sabemos, podría. Es una transgresión mucho menor que matar a mi familia, ¿verdad? Y parece que no le importó. Harry, empezó ella, pero Harry se apartó de ella y fue a las almenas para liberar a Edwig. Harry, ¿podrías hablar conmigo? Preguntó Hermione. Debes sentirte fatal, lo entiendo. Para mí también cambió mucho. Sí, y necesito pensar, no hablar. Ni siquiera sé de qué hablar, ¿vale? Así que, gracias, pero no, gracias. Creo que Rowena quería hacer esas cosas con la cicatriz y todo eso y empezó a retroceder hacia las escaleras, pero la culpa lo detuvo. Pero me alegro de que estemos juntos en esto, así que y ya sabes si podemos hablar en un par de días o algo así. Claro, sonrió, acompañándolo en el descenso. Creo que leeré más sobre los juramentos. Encontré el libro completo sobre ellos, pero está escrito en un lenguaje tan antiguo que me llevará al menos una semana leerlo completo. Harry asintió y tarareó, sin muchas ganas de hablar del tema. Era interesante, pero no ahora. Aceptando su destino, entró en la habitación para preguntarle a Rowena si quería empezar con los toqueteos. Por la noche, querida, respondió Helga, estaba pensando que necesitamos hierbas y otras cosas. Así que coge esa escoba y sigamos buscando. Me pregunto qué crece todavía por aquí. Eso sonaba mucho mejor, y Harry se unió a ella con entusiasmo. Lo que le sorprendió fue la escoba increíblemente vieja que Helga le mostró. Al lado de la saeta de fuego, parecía realmente antigua. La saeta de fuego tenía un mango de ébano de perfil preciso y varillas de avellana lisas y uniformes, unidas por herrajes de duendes. Estaba en perfecto estado. La otra escoba, bueno, parecía una rama común que alguien recogió del suelo y con una correa de cuero ató unos palos torcidos a un extremo. Algunos estaban rotos. Y había musgo en la madera aquí y allá. ¿Te gustaría cambiar, querido Harry? Preguntó Helga con dulzura mientras salían del fuerte de los tejones. Claro, me gustaría probarlo. Harry le entregó su saeta de fuego sin dudarlo. La vieja escoba se sentía extraña en su mano, más y mágica de alguna manera. Como si sostenerla le hiciera cosquillas en los dedos. ¿Hay algo que deba saber? Está un poco inquieto. Deberías montarlo y empezar a volar. Ten mano firme, cariño. ¿Hay algo que deba saber? Puede alcanzar una velocidad de 150 millas por hora en 10 segundos, por lo que necesitarás un momento para sentirlo y mantener la velocidad deseada. ¿150 millas? Arqueó las cejas. Vaya. Podrías llegar a Hogwarts en menos de 4 horas en esa escoba. Increíble. Antes viajábamos más de una semana, ¿sabes? O sea, cuando puedes usar la aparición, es otra historia, pero sin ella, sus palabras se convirtieron en risas que se desvanecieron rápidamente en la distancia mientras ella montaba la escoba y ésta avanzaba a toda velocidad. ¡Qué buena charla!, rió Harry entre dientes, intentando seguir el ejemplo de la vieja escoba. Fue una experiencia completamente diferente. La escoba parecía tener mente propia y reaccionaba con terquedad y reticencia.
Y volaba con lentitud en comparación con la saeta de fuego. Cada giro era amplio, e incluso más amplio si la escoba quería seguir volando en línea recta. Volar distancias más largas o Merlín no lo quiera jugar al Quidditch con esta escoba sería agotador física y mentalmente. Además, la escoba parecía preferir una altura de unos 20 metros. Harry siguió en dirección a Helga, y el vuelo se sintió como un paseo agradable, aunque bastante desafiante. Helga se unió a él después de unos minutos. Su cabello trenzado ondeaba tras ella, su vestido ondeando al viento y una enorme sonrisa en el rostro. ¡Fantástico!, exclamó, bajando el ritmo. Cuesta un poco acostumbrarse. ¿Y tú, querida? Relajándome, respondió Harry riendo. ¿A dónde vamos? Helga señaló en la dirección y Harry la siguió. Se estaba acostumbrando a la escoba con bastante rapidez, y ésta respondía mejor a medida que se alejaban. Volaron por todas partes, subiendo colinas hasta las partes más altas, planeando sobre ciénagas y lodazales, deteniéndose en el límite del bosque para vagar con las escobas siguiéndolos como perros fieles, y recorriendo más de una milla por los páramos en busca de alguna flor. Justo al principio, Helga conjuró dos grandes cestas que, al regresar, colgaban de los mangos de las escobas y estaban llenas de diversas flores, bayas, tallos, raíces, hojas y corteza. Hablaron de nada importante. Solo un poco de esto y aquello. Las propiedades de varias plantas, la fabricación de varitas en la Edad Media y los deportes con escobas. A Harry le divertía especialmente el Creaucean, un juego escocés en el que los jugadores volaban con calderos atados a la cabeza y trataban de atrapar tantas piedras como pudieran. Era bastante mortal, imagínate. Pero Harry no pudo contener la risa, imaginando a la gente con calderos atados a la cabeza. Fueron un par de horas libres de todas las cosas raras y problemas serios que estaban sucediendo en la vida de Harry. Al día siguiente, por la mañana, tuvieron una reunión en el Ministerio de Magia para resolver un pequeño asunto relacionado con la suspensión de Harry de Hogwarts. Helga salió de la chimenea justo después de Harry y le puso una mano en el brazo, mirando atentamente a su alrededor. «Oh querido», susurró ella. Y eso fue todo lo que pudo decir al ver el atrio del Ministerio de Magia. Era inquietante. El alto arco del techo sobre sus cabezas, azul pavo real y salpicado de runas y símbolos que, al combinarse, tenían poco o ningún sentido. Junto con la madera oscura que cubría suelos y paredes, daba la impresión de estar encerrado en una caja cara. Y la fuente en el centro y bueno, era una estatua de humillación y orgullo inmerecido. Cualquier goblin estaría dispuesto a partirle la cabeza al mago responsable de esta abominación, si no estuviera ya muerto por la flecha del centauro. ¿Cómo podía alguien imaginarse a criaturas tan orgullosas en una pose de adoración ante un mago? Sigan recto, ordenó Augusta, guiándolos por el pasillo abarrotado mientras otros magos y brujas salían de las chimeneas de la izquierda o desaparecían en las de la derecha. Helga los observó atentamente. Vestían túnicas sencillas de corte similar, generalmente abiertas, sobre ropas claramente mugles. Solo unos pocos, como Augusta, vestían algo que pudiera considerarse moda mágica. Además, todos parecían nerviosos, con prisas, ignorando su entorno y a los demás. Todo en ellos parecía tan forzado, fatigado, artificial. Rígido. Como si la vida a su alrededor no importara, solo el pensamiento que perseguían. Cuando llegaron al conjunto de puertas doradas y se detuvieron en la fila, todas las personas delante de ellos parecían impacientes, listas para correr ante la señal dada. ¿Qué les pasa a todos?, preguntó Helga. ¿Qué quieres decir? Augusta parecía sorprendida. ¿Ha pasado algo? Todos parecen muy nerviosos y apurados. Simplemente la vida diaria, rió Augusta con amargura. Todos están a contrarreloj. Todos tienen mucho que hacer, mucho que informar. Sin embargo, ahora están un poco más tensos con dos grandes eventos que organizar. La Copa de Quidditch por sí sola es bastante trabajo, y el torneo de los tres magos solo añade presión. Hablé con Bartemius Crouch hace apenas 2 días. Es el jefe del Departamento de Cooperación Mágica Internacional. Tienen muchos problemas, pero también los de transporte mágico o juegos y deportes mágicos. Pero, para ser sincera, aunque no tengan nada importante entre manos, están ocupados persiguiéndose la cola. Ahora, saquen sus varitas. Somos los siguientes. Helga observó con desconcierto cómo revisaban y registraban sus varitas. Intentó preguntar para qué las usaban, pero el hombre sentado tras el escritorio solo dijo: papelería, señora. Hago lo que me dicen.
Cuando quiso saber por qué hacía un trabajo cuyo propósito desconocía, el hombre simplemente le devolvió la varita y gritó: «Siguiente». En otra fila, la gente estaba igualmente ansiosa por avanzar, y el método de transporte a través del Ministerio de Magia era de lo más peculiar. Entraron en la caja que Harry llamó ascensor, que los llevó por los pisos de forma tan caótica que a Helga le costó mantenerse en pie. ¿Qué pasó con las escaleras?, preguntó al entrar en los pasillos del nivel 2, Departamento de Aplicación de la Ley Mágica, incluyendo la Oficina de Uso Indebido de la Magia, el Cuartel General de Aurores y los servicios administrativos del Wizengamot. Pasó de moda, rió Augusta. Por aquí. Amelia solo tiene media hora para nosotros. ¡Qué prisa!, pensó Helga con un profundo suspiro, siguiendo a la anciana hasta la parte más representativa del departamento, donde la gruesa alfombra amortiguaba sus pasos. Pasaron por una zona cómoda con algunas sillas y una joven tras un elegante escritorio, quien los invitó a pasar a la oficina de Amelia Bones, jefa del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica. A pesar de ver a dos mujeres sentadas en un sofá junto a la ventana de la oficina, Helga no tuvo problema en identificar a Amelia Bones. Era una mujer severa, de mirada penetrante y labios finos, una de ellas vestida con elegantes ropas mágicas que se ajustaban perfectamente a su figura y carácter. La segunda mujer parecía algo tímida y vestía, como la mayoría, ropas de aspecto mugle. Augusta tomó la delantera. Gracias por reunirse con nosotros. Evitar la presencia o influencia de terceros era una prioridad para todos. Permítanme presentarles. Amelia Bones, jefa de aplicación de la Ley Mágica, es una querida amiga mía. Mafalda O'Kirk, asistente de la Oficina de Uso Indebido de la Magia. Helga Hufflepuff, una de las fundadoras de Hogwarts, y su heredero, Harry Potter, el estudiante en cuestión. Ahora, comencemos, Amelia. Por favor, hazlo, dijo la mujer, y Helga notó que palideció un poco y que sus ojos se abrieron con incredulidad. Eso es imposible, y susurró Mafalda. Por favor, abstente a esos comentarios. Si te digo que esta es Helga Hufflepuff, entonces esta es Helga Hufflepuff, chica, respondió Augusta con brusquedad y se sentó en el sillón más cercano a la ventana. Helga también se sentó, llevando a Harry con ella. Estaba un poco nervioso. Ella lo notaba. Confiaba en su seguridad, pero cuando llegó el momento, y tuvieron que visitar el ministerio para explicar los problemas, las dudas superaron la confianza. Helga le apretó el brazo suavemente. Los demás fundadores y yo tomamos las medidas necesarias para evitar una muerte permanente y poder regresar en caso de que nuestras peores predicciones se cumplieran. Podría confirmar mi identidad con un juramento, pero he oído que ahora son ilegales. ¿Tengo razón? Hagamos una excepción, ordenó Augusta bruscamente. ¿Qué dices, Amelia? Considerando la naturaleza extraordinaria de la situación y su solicitud de discreción, no veo otra opción. Solicitar el uso de Veritaserum sería poco discreto. Hagamos una excepción, entonces. Lo permito. Muy bien, les sonrió Helga y recibió 3 sonrisas de vuelta, aunque 2 de ellas un poco forzadas, nerviosas e inseguras. Les juro por mi vida y mi magia que me llamo Helga Hufflepuff y soy una de las 4 fundadoras de Hogwarts. Por la presente acepto su juramento y la invoco a que lo cumpla, respondió Amelia con naturalidad. Helga sintió una opresión familiar en el pecho y vio cómo la incredulidad dio paso al asombro en los rostros de ambas mujeres. Sorprendente, dijo Amelia. Es un gran placer conocerte. Mi familia ha estado en tu casa durante generaciones. Me alegra oírlo, respondió Helga. Ahora, para resolver el asunto que nos trajo aquí, señora O'Kirk, todos los hechizos que se le acusan a Harry fueron obra mía. Desconocía las peculiares leyes vigentes y usé la magia en su lugar de residencia con total libertad. Estabas en tu derecho, le aseguró Mafalda con entusiasmo, mientras rebuscaba torpemente entre un fajo de papeles en su maletín. En ese caso, no tenemos caso. Simplemente desconocíamos la presencia de ningún mago adulto en las inmediaciones. Lamento mucho causarte este problema, por supuesto, pero es un gran honor. Solo necesito un par de firmas, y el asunto quedará cerrado definitivamente, te lo aseguro. Ahora toma, garabateó algo aquí y allá en el formulario que sacó del montón, aquí firmas, diciendo que eres el adulto que usó magia en la dirección del señor Potter. A Helga le entregaron el pergamino y luego otros que decían exactamente lo mismo. Se tomó su tiempo para leerlos todos antes de firmarlos. Y aquí, Mafalda parecía ligeramente avergonzada, aquí necesitamos la firma de tutor del señor Potter. ¿Quién será?, preguntó Helga sorprendida. Según mis documentos, ese sería Albus Dumbledore, dijo Mafalda, levantando la vista de otro pergamino.
Debes estar bromeando, dijo Harry. ¿No debería ser mi tía o algo así? No, señor Potter, aquí dice que es Albus Dumbledore. Para las oficinas muggles, son sus tíos. Sin embargo, para el Ministerio de Magia, su tutor designado es Albus Dumbledore. ¿Por qué? Empezó Harry, pero Helga lo hizo callar. ¿Cómo podemos cambiar eso? Preguntó. No sé si eso sea posible ahora mismo, dijo Mafalda con vacilación. En el procedimiento estándar, se presentaría la solicitud, el tutor actual y el potencial tendrían que pasar por la audiencia, y. Helga escuchó sus murmullos, toda esa charla absurda. ¿Qué pasa con tu amor por los formularios, los papeles y las solicitudes? Exclamó Helga. Él es mi familia. No tiene ninguna relación con Dumbledore. Harry ni siquiera sabía que Dumbledore era su tutor. Sean cuales sean las responsabilidades que este título implique, una de ellas sin duda es concientizar al niño en cuestión. Vamos, la interrumpió Augusta, y probablemente tenía razón, porque Helga tenía un par de cosas más que decir después de eso. Y algunas no deberían decirse. Seguro que podemos encontrar una solución, Mafalda. Piensa un poco. La mujer se retorció bajo la mirada de Augusta, sus ojos se dirigieron a Helga, tragó saliva y luego miró a Amelia suplicante. Querido Merlín, suspiró Amelia, necesitarás un formulario sobre la negligencia del tutor, un formulario para la adopción de un familiar menor de edad y 2 formularios para testigos, Mafalda. Date prisa, por favor. La mujer se levantó y se fue a toda prisa, y Amelia los miró con frustración. Llevo años diciendo que necesitamos un departamento aparte para asuntos familiares. Normalmente recae en alguien de mi departamento, lo cual es realmente frustrante. Tengo 2 trabajadores asignados para atender estos casos, pero en esta situación, diría que no queremos la participación de otra persona, con gusto escucharía por qué, mientras esperamos. El asunto es simple, dijo Helga. Dumbledore no tiene en mente el mejor interés de Harry. Me gustaría oír más que esto, insistió Amelia. Una prueba, si tienes alguna. Hay mucho que no podemos ni queremos decir en este momento, Amelia, dijo Augusta. Para el propósito de este caso, debe ser suficiente decir que estamos seguros de lo que decimos. Augusta, sabes que puedo llegar lejos por ti, pero la ley es clara y necesitamos un argumento que sea suficiente para. ¿Qué es un guardián? Preguntó Harry de repente. ¿Qué hace? Helga sonrió para sus adentros. Si Amelia Bones necesitaba alguna prueba de que Dumbledore no cumplía con sus deberes, fueran los que fuesen, la pregunta en sí misma lo era. Como si oyera los pensamientos de Helga, Augusta resopló. Como si necesitaras otra prueba aparte de esta. Es muy sencillo, señor Potter, dijo Amelia. Un tutor es responsable del bienestar de su hijo. Se asegura de que se cubran sus necesidades básicas, es decir, que esté alimentado, vestido y tenga un lugar donde vivir. Además de eso, disculpe la interrupción, señora. ¿Hay algún detalle sobre eso? O sea, ¿cualquier ropa sirve? ¿Y cuándo se puede decir que alguien está bien alimentado? ¿O cuál es su lugar de residencia? Ahora el tono de Harry era directo, distante, disimulando mal su evidente vergüenza. Mientras Augusta y Amelia intercambiaban miradas confusas, Helga frunció el ceño, preguntándose a dónde llevaría exactamente aquello. Bueno, señor Potter, no recuerdo la redacción exacta de la ley, corrigió Amelia con su monóculo. Sin embargo, su intención es clara. El niño debe tener un lugar donde dormir, lo que significa una cama, preferiblemente una habitación separada si es posible, y un lugar para estudiar o realizar otras actividades de su elección. No debe andar con hambre, lo que no significa comidas tardías, sino una negligencia constante en la alimentación, como no proporcionar 3 comidas al día, de las cuales al menos una debe ser abrigada. Por último, me refería a ropa en buen estado, apropiada para la edad y el tamaño del niño, así como para el clima y las normas sociales, ropa normal. ¿Responde eso a su pregunta? Sí. Así que Dumbledore me dejó con los Dursley, y comí casi todo lo que sobraba. El verano pasado, era una lata de sopa una vez al día. Este verano, solía ser una zanahoria o algo así, así que les pedí a mis amigos que me enviaran comida por lechuza. Así que creo que ya sabemos el motivo. Disculpe. Preguntó Amelia. Bueno, el asunto de la comida, ¿no? Está mal, así que tenemos una razón. Sí, señor Potter, ese es un asunto bastante serio. También plantea otras preguntas sobre las circunstancias de su infancia. ¿Podría contarme cómo fue su infancia? Pero pensé que sería suficiente, así que, dijo Harry con incertidumbre.
Helga notó lo incómodo que estaba, pero también recordó lo que dijo Petunia y el aspecto de Harry cuando lo visitó. Sabía que en su época existían diferentes estándares para la crianza de los hijos. Sin embargo, las condiciones mencionadas por Amelia Bones no eran tan diferentes. Claro, hubo años en los que todos tenían dificultades para llevar comida a la mesa, había familias tan pobres que vestían ropa miserable, y mucha gente dormía en cabañas de una sola habitación, a menudo compartidas con animales de granja. Sin embargo, no existían los estándares actuales, y a juzgar por lo que vio, los Dursley no tenían problemas en ese aspecto. Las expresiones de Augusta y Amelia sugerían que la situación descrita por Harry era completamente errónea hoy en día. Por eso puso una mano en el brazo del niño y le apretó suavemente. Cuéntanoslo, querido Harry. Es importante que lo sepamos. Pero tienes todo lo que necesitas, ¿verdad? Harry miró a Amelia con esperanza. Dijiste que es bastante serio. Así que no hay necesidad. Es bastante serio, señor Potter. Lo suficientemente serio como para preguntarse qué más había. Ahora, díganos qué más recuerda. Harry se encogió de hombros y miró hacia otro lado. No sé, ¿qué quieres que diga? La verdad, señor Potter, dijo Amelia, en un día normal, ¿cuánto ha comido usted? ¿En un día normal? Un desayuno, algo por la noche, volvió a encogerse de hombros. La verdad es que no importa. ¿Y el día inusual? Seguía preguntando Amelia. Nada. Si me portaba mal, mi tío me encerraba en mi armario y punto. ¿Qué significa mal portado? Le llevó mucho más tiempo del que Helga esperaba. Amelia despidió a su asistente un par de veces, Mafalda empezó a tomar notas, y Harry se retorcía, tartamudeaba y evitaba dar respuestas en la medida de lo posible. Lo que finalmente logró expresar creó una imagen muy desagradable de un niño abandonado y maltratado, aunque dicho niño insistiera en que no fue tan grave. Helga conoció a muchos niños así en Hogwarts. Sí, los castigos eran más severos en su época. Se esperaba que los niños trabajaran más y crecieran más rápido. Sin embargo, todavía había un límite. Había niños cuidados y amados, que cumplían con las obligaciones que les imponía la sociedad. Y había niños no amados, abandonados, maltratados, que cumplían con sus compromisos superando las expectativas habituales de la época. A veces, el límite se trazaba en un lugar diferente. Sin embargo, de alguna manera, los niños sabían exactamente qué era normal y qué no, qué debía y qué no debía sucederles. Aquellos que cruzaron la línea quedaron traumatizados, avergonzados, nerviosos y desconfiados. Helga firmó todos los papeles que el mundo moderno quería que firmara y permitió que Harry cambiara de tema cuando quisiera, justo después de salir de la oficina. Ella caminó. Harry corrió hacia los ascensores como un oso persiguiéndolo. En cuanto entraron en la fortaleza de los tejones, les contó algo sobre la corteza de abedul y la escoba. ¿Pasó algo? Preguntó Hermione. Dios mío. ¿No lo han expulsado? No, querida, nada de eso, sonrió Helga. Ayer recogimos muy poca corteza de abedul. Me gusta tener una buena provisión, y Harry fue muy amable al ofrecerse a recoger un poco para mí. Hermione entrecerró los ojos, y Helga supo que la chica no le creía ni una palabra. Pero no le correspondía a Helga contar esa historia, así que buscó una excusa y se fue. Todo marchaba de maravilla. El fuerte de los tejones lucía mejor cada día. Los planes se formaron y progresaron satisfactoriamente. Los herederos se estaban adaptando como se esperaba. Y Salazar seguía sin notar serpientes merodeando por el dobladillo inferior de su túnica. Godric y Voldemort sí, pero ninguno dijo una palabra. En resumen, Rowena tuvo un muy buen día. ¿Y el dinero? Preguntó Godric, insistiendo en el único tema un poco amargo. La mayor parte del dinero que poseían entonces se lo habían dejado a las familias, y prácticamente nada, o a Hogwarts. Aún desconocían el estado de los fondos de Hogwarts, aunque el hecho de que estuvieran vinculados al ministerio no auguraba nada bueno. Por suerte, Salazar era lo suficientemente paranoico como para ocultar una pequeña parte en secreto, y eso era todo con lo que podían contar por ahora. He recuperado el cofre, anunció Salazar, y he visitado Gringotts hoy. Como sospechaba, hay cuentas propiedad de Hogwarts. Actualmente solo pueden acceder a ellas el director y los empleados asignados del ministerio. Sin embargo, pertenecen al colegio, así que solo tenemos que reclamarlo para acceder. Tuve una breve conversación con mi nuevo amigo, Grotbeak, quien me dio información privilegiada. El estado de los fondos del colegio es deplorable. Grotbeak, sin embargo, abrió la nueva bóveda para los financiadores y herederos.
Contiene lo que he traído, así como una inversión en el colegio que los duendes decidieron hacer después de que le presenté nuestro objetivo al jefe de los duendes. Están personalmente interesados en multiplicar los recursos reunidos lo antes posible. Rowena se rió brevemente. Tú y los duendes siempre estuvisteis en buenos términos. Después de todo, vemos las ganancias de forma similar, sonrió Salazar. Tom se va mañana. A decir verdad, aún no está presentable, pero basta con unas ilusiones fuertes, y una vez que esté bajo tierra, ya no importará. Rowena sonrió con nostalgia. Estoy celosa, dijo ella soñando. ¿Has cambiado de opinión sobre unirte? Preguntó Voldemort. No, todavía tengo mucho que leer antes de septiembre. No puedo remontarme tanto en el pasado sin conocer descubrimientos más recientes. Qué pena. Entonces Barty tendrá que bastar, respondió el hombre. Tengo algo más emocionante que tu búsqueda del tesoro, dijo Godric, iluminándose por completo. Augusta nos consiguió entradas para la final del mundial. Qué bien, suspiró Salazar. Oh, cállate, viejo gruñón, dijo Rowena, diciéndole que se fuera. Me encantaría ver el partido. Y será una excelente oportunidad para echar un vistazo a la sociedad moderna. Al fin y al cabo, es un evento mundial. ¿Has visto las escobas que hacen hoy en día? Impresionante. Le eché un vistazo a la escoba de Harry esta mañana cuando fueron al ministerio. ¡Qué magia, una obra de arte! ¿Y cómo vuela? Un sueño. Eso me recuerda que quería visitarte, dijo Godric casi al instante. ¿Podríamos ir mañana con Neville? Ciertamente. Al menos un poco de seriedad, por favor. Interrumpió Salazar. Entiendo bien que todos los asuntos del ministerio salieron como queríamos. Sí, aún mejor. Helga consiguió la custodia total de Harry. No habrá problemas legales con Dumbledore por este motivo. Y Augusta dijo que hemos conseguido una poderosa aliada en la persona de Amelia Bones, intervino Godric. Tenemos un comienzo realmente bueno. Uno que será maravilloso si logras reunirlo todo, Tommy. Si hay algo en lo que nunca he fallado, es en recuperar artefactos y tesoros antiguos, respondió Voldemort con amargura. E incluso si la mitad de lo que has enumerado ya no está, será suficiente para nuestros propósitos. Bien dicho. Godric sonrió bajo su barba, poniéndose de pie. Me voy. A Augusta no le gusta que llegue tarde a cenar. Se pone mordaz. Buen viaje, Tommy. Y dale recuerdos a Barty de mi parte. Creo que ya es hora de que yo lo haga, decidió Rowena. Si te sientes solo aquí, sal, visítanos. El hombre respondió con una mirada fulminante, y Rowena le dio de 3 a 4 días antes de que cediera y se uniera a ellos para cenar. Estaban a punto de coger los polvos flu cuando oyó un Rowena. Furioso desde arriba y casi saltó a la chimenea. Salazar debía de haber descubierto las serpientes. Al salir de la chimenea, Rowena se encontró con la imagen familiar y reconfortante. Hermione estaba sentada en el sillón con el libro sobre juramentos mágicos que llevaba un par de días leyendo. Era difícil para un lector moderno, cierto, pero Hermione no dejaba de consultar otros libros y hacía un montón de preguntas perspicaces que hacían que Rowena sonriera de orgullo. Harry y Helga estaban sentados a la mesa. Harry intentaba enderezar la vieja escoba, y Helga preparaba el primer lote de su licor de hierbas. Al menos algo hará feliz a Salazar, comentó Rowena. Solo un poco de tiempo y sonreirá, respondió Helga alegremente. ¿Cómo va todo, querida Raven? Espléndidamente. Únete a nosotros, Hermione. Seguro que te gustaría saber qué está pasando. Hermione se acercó y Rowena empezó a preparar la cena, pasando algunos de los preparativos a ambos niños. Mientras trabajaban, les contó sobre la reunión. Omitió detalles que no eran importantes o apropiados para los niños. Llegó a tratar a los jóvenes de hoy como un poco más jóvenes y sensibles, o simplemente menos experimentados, ya que estaban mucho menos expuestos a las dificultades de la vida. Eso estuvo bien, pensó. Podrían conservar la inocencia un poco más. Cuando la comida estuvo lista y se sentaron juntos, Helga, como siempre, cambió el tema por algo más ligero y rápidamente volvió al Quidditch, mientras Rowena les transmitía la noticia de Godric. Es curioso cómo nunca pasamos tiempo con Neville en la escuela, y ahora lo vemos cada 2 días, señaló Harry. No es que nunca hayamos pasado tiempo con Neville, corrigió Hermione al instante. Tenemos clases juntos, a veces nos emparejan, hablamos durante las comidas y en la sala común. Comparten el dormitorio. Harry no parecía convencido. Sí, porque hablo mucho con otras personas aparte de Ron y tú. Neville está ahí, pero apenas tenemos nada de qué hablar aparte de la escuela, al menos, eso creo.
Nunca hablamos mucho. Debes saber al menos algunas cosas básicas, insistió Hermione. Como su pasión por la herbología. También le gusta bailar, lee muchos libros de aventuras, tanto mágicos como muggles, y prefiere el té al jugo de calabaza porque lo considera demasiado dulce. Y estoy segura de que te contó mucho más en el dormitorio. Harry se encogió de hombros, lo que provocó que Rowena sonriera con una comisura de los labios. Le sonaba un poco familiar. Helga casi nunca sabía nada de otros estudiantes aparte de los Hufflepuff, pero de ellos parecía saberlo todo, hasta el punto de reconocerlos por los pasos en el oscuro pasillo. No sé, Hermione, no habla mucho en el dormitorio. O sea, veo algunas cosas, sí. No soy tonta. Siempre se ducha primero, guarda su varita en el cajón todas las noches y la olvida por la mañana. Pero siempre es reservado, y no puedo culparlo. Dean y Seamus son bastante ruidosos. Y cuando Ron y Dean empiezan con su molesta discusión sobre Quidditch contra fútbol americano, bueno, fue divertido las primeras veces, pero se volvió súper molesto cuando Ron empezó a pinchar los pósteres de Dean con agujas para que los jugadores movieran, así que Neville cierra las cortinas justo después de ducharse, y yo voy de segunda para no tener que oír la discusión. Cuando me despierto por la mañana, ya se ha ido o ya está volviendo por su varita. Y cuando nos emparejan, ya sabes, estamos en clase. Así que hablamos de la clase. Al menos hay que escucharlo durante las comidas. A veces, suspiró Harry. ¿Importa? Sigo sin conocerlo bien. ¿Puedes decir que conoces bien a Lavender o a Parvati? Claro. Puede que no nos llevemos bien, pero les escucho cuando hablan. Aunque normalmente sean chismes y chicos, y casi nunca mencionen las clases ni las tareas, bueno, sí lo hacen si intentan robarme el ensayo para descartarlo. Rowena levantó las cejas. ¿Y eso se tolera? Por desgracia, algunos profesores. Pero no es nada comparado con el profesor de adivinación. Hermione miró a Harry con reprimenda. Ron y Harry falsificaron todas sus tareas durante todo el año, y ella nunca se dio cuenta. Ella odiaba cualquier predicción que no fuera de muerte o desastre, se defendió Harry. Tú has estado ahí. Has dejado el tema por completo, diciéndole que su personaje favorito es ridículo, y siempre has dicho que es un fraude. Porque lo es. Exclamó Hermione con pasión, y Rowena arqueó aún más las cejas, escuchando la discusión con creciente interés. Pero su profecía al final fue correcta, ¿no? Colagusano escapó, encontró a Voldemort y lo ayudó a resucitar. Simplemente aún no sabemos si es más grande y terrible que nunca, pero ya sabes a qué me refiero. Puede que sea mala usando bolas de cristal o la palma, y sí que lo es, dijo Hermione con énfasis. No es nada comparado con las runas o la aritmancia. Siempre te lo he dicho. Bueno, elegí la adivinación, y ahora estoy atrapado con ella, lo quiera o no, dijo Harry encogiéndose de hombros. Y ahora Rowena frunció el ceño. Todo eso sonaba, bueno, sonaba a que Hogwarts estaba lejos de ser lo que era. ¿Entiendo bien? Preguntó, que un medium débil te enseña métodos de adivinación que solo están disponibles para verdaderos videntes. ¿Y sin verificar si tienes o no el don de vidente? A juzgar por las expresiones de ambos rostros, Rowena consideró que la respuesta era peor de lo que esperaba. Supongo que no sabes nada del arte de prever el futuro. Protestas y preguntas después, añadió con cierta diversión, al ver que Harry quería discutir y Hermione estaba a medio camino entre defender sus conocimientos y lanzar preguntas. Tu profesora Trelawney parece una medium débil, una profetisa. Quien vislumbra el futuro recibe las impresiones que surgen en su interior y da profecías de las que a menudo son inconscientes, a menudo difíciles de descifrar y bueno, normalmente bastante dudosas. Supongo que los magos del Departamento de Misterios se dieron cuenta de algo que permite a la magia encontrar predicciones valiosas entre el mar de, llamémoslo, el ruido de futuros posibles. Es posible usar una bola de cristal u otra medida ritualística para predecir el futuro si se posee el don para ello. Un don vagamente relacionado con la magia. Tanto magos como muggles son capaces de usar estas medidas con éxito. Se les llama videntes y se esfuerzan mucho por perfeccionar su arte. Necesitan conocimiento de rituales e interpretación. Por supuesto, los medios mágicos y muggles difieren, y los magos suelen tener más éxito. Sin embargo, aprender el arte es inútil para quien no tenga talento para la adivinación. La adivinación rúnica, Hermione, forma parte de las herramientas que usan los videntes y también es inútil para ti. Sin embargo, las runas tienen otras aplicaciones valiosas. Finalmente, está el augurio, el arte de interpretar los patrones de la naturaleza y sus cambios.
La aritmancia es una medida muy precisa de esos patrones. Por otro lado, a menudo es demasiado tedioso calcular si se puede obtener el mismo resultado o mejor observando aves en vuelo durante una hora usando el hígado del cadáver más cercano. No obstante, la aritmancia es una medida precisa. Medida de predicción del futuro disponible para todo estudioso que desee aprender. Por un instante, reinó el silencio en la habitación mientras Harry y Hermione permanecían pensativos. Solo se oían los suaves sonidos de las hojas al moverse y el suave roce de la pesa de cobre desde el otro lado de la mesa, donde Helga añadía cantidades precisas de ajenjo a los cuencos de arcilla, ya llenos de diferentes hierbas. Rowena conocía esta parte del proceso, pero tras preparar las hierbas, Helga las llevaba a un lugar privado y, un par de semanas después, su licor de hierbas estaba listo para consumir. En múltiples ocasiones, Godric y Rowena intentaron obtener el mismo resultado usando exactamente las mismas hierbas y experimentando con métodos de preparación, pero sin éxito. Sus versiones siempre eran de un marrón turbio, sin el tono dorado ni el sabor y bueno, seguía siendo fuerte y amargo, pero carecía del regusto dulce. ¿Y las propiedades curativas? Su versión solo podía curar un resfriado común. Su licor era un remedio mágico. Por no mencionar que beberlo por placer era más placentero que cualquier tintura que obtuvieran. Entonces, ¿por qué se enseña en Hogwarts? Hermione sacó a Rowena de sus pensamientos. Si no podemos aprender, no tiene sentido seguir enseñándolo. Esa es una excelente pregunta, querida, intervino Helga. Cuéntanos más sobre cómo tus profesores hacen la vista gorda ante las trampas. Algunos nunca lo hacen, aseguró Hermione, por ejemplo, el profesor Snape, la profesora McGonagall o el profesor Balbuceo. Sería muy difícil hacer trampa y muy desagradable que te atraparan. Especialmente por Snape, murmuró Harry. Sí, sobre todo por parte de Snape. Es excepcionalmente cruel con todos los alumnos, excepto con los de Slytherin, coincidió Hermione. Muchos otros profesores parecen no prestar suficiente atención o ignoran asuntos menores, como el profesor Flitwick, la profesora Sprout o la profesora Vector. ¿Cuáles son esos pequeños problemas? Quiso saber Rowena, pues no estaba segura de si su definición personal se acercaba siquiera a la que Hermione tenía en mente. Bueno, por ejemplo, Ron suele copiar párrafos de libros directamente, y al profesor Flitwick no le importa. Mientras que la profesora Sprout, que enseña herbología, da mucha más importancia a nuestro trabajo en clase que a nuestros ensayos. Sé que al menos 2 veces Parvati y Lavender devolvieron sus ensayos copiados palabra por Neville, y ella simplemente les hizo un par de preguntas para asegurarse de que entendieran su contenido. Estaban trabajando en un proyecto grupal, señaló Harry. Sí, pero los ensayos debían escribirse por separado, insistió Hermione. Y la profesora Vector nunca comprueba quién hizo los cálculos en clase o en las tareas. Y Crabbe y Goyle siempre usan el trabajo de Malfoy. Se sientan a su lado y lo descartan. Y ella siempre lo ignora. Quizás porque todos saben que son idiotas, añadió Harry. Ya sabes, Mione, es un milagro que sepan cómo quitarle importancia, eso no cambia el hecho, resopló Hermione. ¿Y otros profesores? Rowena interrumpió la discusión. Hace 1000 años, chicos como esos dos no tendrían que aprender nada más complicado. Alguien les enseñaría hechizos ofensivos y defensivos, les daría una espada y los enviaría a la frontera. Pero ahora parece imposible. Bueno, ese era un problema que resolvería más adelante. Bueno, la profesora Sinistra siempre nos da buenas calificaciones, sin importar lo bien que sepamos la materia. Es buena profesora, pero pésima verificando conocimientos. El profesor Vince es un fantasma. No enseña nada y nunca revisa nuestro trabajo. ¿Qué? Harry la miró. No me digas que no te has dado cuenta, todo lo que aprendemos es con trabajo individual. Sus clases son difíciles de escuchar, y constantemente confunde las clases, no solo entre niveles, sino también entre décadas. Juro que una vez que se convenció de que estábamos en los años 20, obviamente, no enseña historia moderna. Nada posterior a su muerte. Es como si ni siquiera existiera. La profesora Burbage, de estudios muggles, no sabe absolutamente nada sobre cómo viven los muggles. Todo su conocimiento es de antes de la era de la tecnología. Apenas sabe nada de teléfonos y televisión, y es anticuado, por no hablar de tecnología más compleja, como las computadoras. Y todas las costumbres que enseña son arcaicas. Yo era una de las 2 alumnas nacidas de muggles en nuestra clase, y ella constantemente nos bajaba las notas porque sus conocimientos estaban anticuados.
Y esta defensa contra las artes oscuras, Hermione suspiró profundamente, y Harry hizo una mueca. Cada año tenemos un profesor nuevo. Lockhart era el peor. Era un impostor que solo conocía un hechizo. Solo le importaba su fama, sus fans y su físico. Un desastre. La mejor lección que nos dio fue cuando intentó enseñar duelo, y Snape lo destrozó con un solo hechizo. Uno bastante útil. Sí, era horrible, admitió Hermione con un ligero rubor que le indicó a Rowena que había algo más en la historia. Quirrell era competente, pero fingió tartamudear todo el año y se limitó a dar clases teóricas. El profesor Lupin, en cambio, era un profesor excelente, pero al final del año, Snape les dijo a todos que era un hombre lobo, así que renunció antes de que la opinión pública lo obligara. Qué lástima, admitió Harry. Me gustaba. Y nos enseñó mucho. Y luego está Hagrid, dijo Hermione lentamente. Hagrid está bien. Ay, Harry. Es nuestro amigo, pero ambos sabemos que Hagrid no es un buen profesor. Sí, sabe mucho de criaturas mágicas, pero no sabe enseñar. No distingue entre criaturas emocionantes y criaturas morbosamente peligrosas. Nos enseñó gusarajos durante casi todo el año. Nunca se ciñe al currículo. No tenemos ninguna posibilidad de aprobar el examen Timo si sigue así, porque no sabremos nada de criaturas. Pero sería un buen profesor si tuviera la oportunidad, ¿eh? Harry, tiene una oportunidad. Después de lo que hizo Malfoy. Estoy tan enojado como tú con lo que pasó, Harry, pero Hagrid debería asegurarse de que todos entiendan las reglas antes de permitirnos acariciar hipogrifos. Y después de lo que hizo Malfoy, a Hagrid solo le preocupaban Buck, Witterwinks, y se quedó con los Flobberworms porque eran seguros. Además, solo nos mostró salamandras. Debería enseñarnos todo sobre las criaturas de la clase X y podría empezar con la XX. ¿Qué son esas clases? Preguntó Rowena. Esa es la clasificación del ministerio, explicó Hermione al instante. Se estableció en 1853 y abarca todas las bestias, seres y espíritus conocidos. La clase décimo incluye criaturas absolutamente inofensivas, incluso aburridas, como los Horcrux y los gusanos Flobber, por ejemplo. La clase 20 son las que se pueden domesticar, incluyendo caballos alados, puffskeins y moncalves. La siguiente, XXX, son las criaturas que los magos competentes deberían manejar sin mayor dificultad, incluyendo duendes, serpientes marinas, hipogrifos o cneazles. Las criaturas más peligrosas que requieren conocimientos especiales y solo deben ser manejadas por magos entrenados son XXXX. Incluye centauros, fénix y testrals. Y la última, XXXXX, se conoce como imposible de entrenar o domesticar, incluyendo, por supuesto, dragones, pero también basiliscos, letifolds, dementores y hombres lobo. Rowena se quedó sin palabras. Helga dejó de trabajar con sus hierbas. Disculpe. Resopló indignada. ¿Se han vuelto locos? ¿Los hombres lobo no se pueden domesticar? ¿Los centauros deberían ser manejados por magos entrenados? Menuda tontería. ¿Y qué hay de los duendes? ¿Se pueden domesticar? Tranquila, le espetó Rowena a su amiga. Los niños no son responsables de los errores de generaciones anteriores. Sin embargo, espero que pienses con criterio, Hermione. Acabas de decirnos que un hombre lobo te enseñó durante un año entero, y lo catalogas sin pensarlo como una criatura clasificada que no se puede domesticar. Hermione inclinó la cabeza con las mejillas apropiadamente rojas, pero Harry estaba sonriendo. El ministerio está lleno de imbéciles, declaró. Ya verás cuando conozcas al mismísimo ministro Fudge. Amelia parecía competente, notó Helga con un ligero tono de reproche en su voz. Supongo que sí. Y el padre de Ron también trabaja en el ministerio. Pero decidieron enviar a Hagrid a Azkaban cuando no era culpable. Enviaron a Sirius inocente a Azkaban sin siquiera un juicio y luego quisieron que un dementor lo besara lo antes posible, sin siquiera comprobar si lo que decimos es cierto, porque Fudge quería que lo presionaran. Se lo pusieron muy difícil al profesor Lupin y a otros hombres lobo para conseguir trabajo. ¿O centauros? He conocido a algunos. Son un poco chiflados, pero buena gente. No hace falta ser muy competente para tratar con ellos. Solo se necesitan modales. Y el verano pasado, Fudge pensó que había un asesino en masa dispuesto a matarme y me dejó en el Diagon con un no de ambules por el Londres Muggle, y no ha dicho ni una palabra. Esto sigue así. Así que supongo que si aprueban esas leyes y las cumplen, a la mayoría les faltan neuronas. Bueno, era difícil no estar de acuerdo con esa forma de pensar y Rowena sonrió levemente.
Claramente hay mucho que arreglar, empezó, pero la interrumpió la llegada de una lechuza desconocida que dejó caer una carta en la cabeza de Harry. La recogió y leyó el contenido en cuestión de segundos, mientras su sonrisa se ensanchaba. Sirius escribió que estará en el villaje mañana al amanecer y que estará esperando hasta que yo aparezca. Espléndido, dijo Helga. Entonces supongo que deberíamos retirarnos para poder levantarnos temprano y no hacerlo esperar. ¿Qué te parece si nos vamos antes del desayuno? Me parece bien, dijo Harry con una sonrisa. ¿Vienes, Mione? Me sorprende que tengas que preguntar. Claro que voy. Eso me deja a mí preparando el desayuno y abriendo la chimenea para Godric y Neville, decidió Rowena. Les deseó a todos una noche de descanso, pero al encontrarse en la tranquilidad de su dormitorio, ni siquiera se preparó para dormir. Había una colección de libros de historia y docenas de pergaminos sobre leyes pasadas y actuales que necesitaba leer, comprender y cambiar. Aunque la excitación mantuvo a Harry despierto casi toda la noche, fue el primero en despertar. Sin nada mejor que hacer, preparó las escobas. Pero no había mucho que hacer. Así que dio vueltas, atrapando todo lo que caía en sus manos, evitando saltar sobre la saeta de fuego y volar solo o despertar a Hermione y Helga. Afortunadamente no tuvo que esperar mucho tiempo, ya que escuchó movimiento en el piso de arriba y un momento después Helga apareció en las escaleras. Buenos días, querido Harry, dijo alegremente, parece que Rowena no tendrá mucho trabajo con el desayuno. Buenos días, respondió ya de pie. No pude dormir y Hermione también está despierta. Se está vistiendo. Le pondré unos hechizos de calor al desayuno y nos vamos enseguida. Tu padrino viaja en un hipogrifo, ¿verdad? Witherwinks, asintió Harry. Están huyendo juntos. ¿Te parece bien? Claro, querida. Hay establos viejos que podrías restaurar con tu padrino, para que Witherwinks tenga donde dormir, y hay mucho espacio para volar, como sabes. Hola, dijo Hermione, con mucha menos energía que Helena, pero tan emocionada como Harry. Me he puesto zapatos cómodos. Está bastante lejos, ¿verdad? Sí, querida. Por eso volamos, le sonrió Helga. Tú y yo en la saeta de fuego de Harry, y Harry en mi vieja Acel. Pero yo, empezó Harry. Sé exactamente lo que quieres, querida. Saldrías disparada, dejándonos muy atrás. Y te dije que necesitamos asegurarnos de que tu padrino esté allí sin compañía. No me gustaría tener demasiados invitados. Sobre todo aquellos con barbas blancas y largas, como las que se ven en las tarjetas de ranas de chocolate, entonces volaremos despacio. Quiso saber Hermione mientras salían. Le tomó un par de palabras tranquilizadoras y palmaditas reconfortantes subir a la escoba detrás de Helga. Desconfiaba mucho de la saeta de fuego y de los drásticos cambios de velocidad, altura y dirección que la escoba era capaz de hacer. Sobre todo porque Hermione nunca se sentía cómoda ni siquiera en escobas escolares mucho más lentas y predecibles. Hoy, el ritmo pausado de la escoba irritaba muchísimo a Harry. No era un largo camino, sobre todo cuando no había que ceñirse a los senderos y prestar atención a las colinas. Prados y páramos pasaban bajo ellos, acercándose una vez para escapar, y bajando un minuto después. Cada vez que eso ocurría, Harry veía cómo los nudillos de Hermione palidecían, apretando con más fuerza el cinturón de Helga. Por supuesto, Harry intentó volar más rápido varias veces, pero cada intento fue recibido con vibraciones furiosas de la escoba, que tendían a reducir la velocidad aún más. Harry observaba con impaciencia la colina que se acercaba. Una era un poco más alta que las demás y, a diferencia de otras, tenía empinadas laderas rocosas. Antes de hoy, Harry sabía que debía mantenerse alejado, pues a un lado se encontraba el embalse Garrett Dewey, al otro, la aldea Elan. Ambas estaban llenas de mugles que Harry debía evitar. Pero a esa hora de la mañana, pasaron inadvertidos sobre el lago y la colina para finalmente descender lentamente entre los árboles justo encima de la aldea. Dejaron las escobas bajo el hechizo desilusionador y caminaron a un ritmo irritantemente lento. Harry se sentía inquieto, pero miró a su alrededor con atención, intentando localizar al familiar perro negro. Caminaron por el camino asfaltado, lo que asombró a Helga y llevó a Hermione a explicarle sus pros y sus contras. El mayor problema es el calor. Vi un documental sobre el tema. En verano hace tanto calor que puede alcanzar los 65 grados centígrados. Hay muchas estrategias para evitarlo, pero el método más sencillo es dar sombra a la carretera con árboles, ya que reduce la temperatura hasta 25 grados. Otro método es ir allí, exclamó Harry, señalando la esquina de la valla, a varias casas de distancia.
Al mismo tiempo, Helga le puso una mano en el brazo, impidiéndole correr hacia adelante. Solo un par de minutos más, cariño, dijo con dulzura. Camina con nosotros. Para satisfacción de Harry, todos aceleraron un poco mientras el enorme perro trotaba hacia ellos. Parecía sospechoso y olfateaba el aire, pero movía la cola con entusiasmo. Finalmente, saltó hacia adelante, colocando ambas patas delanteras sobre el pecho de Harry y lamiéndole la barbilla. No, Canuto, eso no, ¿qué has? Corrió Harry, abrazando al perro. El animago ladró 2 veces en respuesta, luego se escapó del abrazo de Harry, se golpeó la cabeza con la mano de Hermione y olfateó a Helga. Por un segundo, su cola dejó de menearse. ¡Qué adorable!, dijo la mujer divertida. ¿Estás aquí sola? El perro inclinó la cabeza hacia un lado. Pronto comprenderás nuestra cautela, Canuto. Es importante. ¿Estás solo? Con cautela, Canuto asintió en confirmación de una manera muy humana. Dejamos nuestras escobas en el bosque, a unos 100 metros. Recoge a Witherwinks y nos vemos allí. Está bien, Canuto, le aseguró Harry. Te esperaremos allí y luego volaremos juntos a casa. Dudó un momento, pero finalmente Canuto regresó corriendo y Harry corrió hacia sus escobas. Esta vez, Helga no lo detuvo. Claro que, al encontrar el lugar, esperó un tiempo, que parecieron décadas, para que Hermione y Helga se unieran justo antes de que Sirius y Witherwinks emergieran de los árboles. Esta vez, Sirius era él mismo. Se veía un poco mejor que la última vez que se vieron. Menos demacrado, más afeitado, con el pelo un poco más corto, pero ya no de compañero, y más o menos peinado, con ropa que no eran harapos, sino un atuendo mugle bastante ajustado. Vaqueros y una camisa sencilla. Rápidamente se acercó a Harry y lo abrazó. No sé si me alivia más verte con vida o me enoja más lo que hiciste. ¿Tienes idea del desastre que causaste? Eres la última persona que me regañaría, dijo Harry riendo, devolviéndole el abrazo. Casi todos en Inglaterra tienen miedo de que te acerques a sus casas. Detalles. Sirius descartó sus palabras con un gesto. Pero me sorprende verte aquí, Hermione. No es que no sea agradable verte de nuevo. Me alegra verte también, respondió ella con una sonrisa. Te ves mejor. Más saludable. Y bronceado. Me gusta el sol tropical, dijo sonriendo, pero luego sus ojos se posaron en Helga y frunció el ceño. Debes ser la tía abuela Helga, a mí no me pareces una tía abuela. Deberías agregar un par de bisabuela más y cambiar tía por abuela para describir realmente nuestra relación, respondió Helga con una risa. Mi nombre es Helga Hufflepuff. Y es verdad, lo juro, añadió Harry rápidamente al ver que Sirius retrocedió un paso. ¿En qué te has metido, muchacho? Preguntó. Un martes normal para nosotros, dijo Hermione con desenfado. Para evitar que se repita la situación, les advierto que mi tatarabuela, Rowena Ravenclaw, nos espera en casa. Y es muy probable que durante nuestra ausencia Godric Gryffindor y Neville ya hayan llegado. Vienen de visita esta mañana. ¿Y escondiste a Salazar Slytherin en la mazmorra? Será imposible esconder a Sal en ningún sitio, respondió Helga, divertida por la expresión bastante estúpida de Sirius. Pero sí. Está por aquí, pero no esperamos que nos visite hoy. Será mejor que hablemos más en casa. Sirius parecía confundido y abrumado, y miró a Harry varias veces, pero Harry estaba seguro de que su padrino creía su historia. Simplemente le costaba procesarla y aceptarla. Pero se deshizo de ella rápidamente y le tendió la mano a Helga. Apenas puedo creerlo, pero es un placer conocerte. Sirius Black. Tú también, le estrechó la mano, y estoy segura de que te acostumbrarás pronto. Ahora, sube a la montaña. Harry, querido, puedes llevarte la saeta de fuego para el regreso. Oh, eso es bueno, suspiró Hermione con alivio. ¿Eso vuela? Preguntó Sirius con incredulidad, mirando la escoba que Helga sostenía en su mano y estaba a punto de montar. Por supuesto. Puedes intentarlo más tarde si quieres. Sube, Hermione. Harry esperó un segundo más, observando a Sirius mientras se acomodaba en el lomo de Witherwinks. Era tan bueno verlo. Estaba casi seguro de que Sirius no desaparecería pronto por alguna razón. Casi. Una pequeña parte de Harry ansiaba que lo hiciera. Que no se quedara. Que los aurores aparecieran y lo atraparan. Quizás esa fue la razón por la que Harry voló cerca, no solo para saber que Sirius estaba cerca, sino para verlo allí. Volando con él. Cuando empezaron a descender, Harry se sintió aún más ansioso, preguntándose qué diría Sirius al ver el fuerte de los tejones. ¿Y si no le gusta y si se va por eso? Se dijo estúpido por pensar así y aterrizó justo antes del límite de las barreras.
Pero observó a Sirius esperando su reacción. El hombre miró a su alrededor, fijando la mirada por un momento en las partes en ruinas, luego en las ya restauradas. Veo que estás renovando alguna casa antigua tuya. Es una casa familiar, respondió Helga con una sonrisa. Estuvo abandonada durante siglos. Hay establos, y Harry podría ayudarte a restaurarlos para Witherwings. Y hay un dormitorio que puedes usar en el fuerte de los tejones, ya que la familia de Harry siempre es bienvenida. Gracias. Sirius la miró con una amplia sonrisa, igual que los demás, incapaces de resistirse a su encanto. Harry casi rió entre dientes. Es una mejora significativa respecto a las cuevas y arbustos donde estuve hace poco. Y hay desayuno, añadió Harry. Podemos encargarnos de los establos después de comer. Me muero de hambre. Te ayudaré, se ofreció Hermione. Necesito practicar mis hechizos. Es casi perfecto, ¿sabes? Pero aún no puedo hacerlo tan bien como Rowena. Lo estás haciendo mucho mejor que yo, y todos están contentos con mis resultados, comentó Harry mientras subía las escaleras hacia la fortaleza. Las puertas se abrieron al instante, revelando la presencia de invitados con ecos de la voz resonante de Godric. El salón principal parecía estar más lleno cuando Godric y su presencia estaban allí. Godric, Neville y Rowena estaban sentados alrededor de la mesa tomando té, pero era evidente que los esperaban con el desayuno, pues todo estaba igual que cuando Helga colocó hechizos de calor en los platos y cuencos. Ah. El famoso prisionero inocente fugado. Dijo Godric al entrar, poniéndose de pie. Debo admitir que tenía curiosidad. Wow, fue todo lo que Sirius logró decir, mirando al hombre que se acercaba a ellos. Sí, un Gryffindor, según he oído. Y quizá incluso uno de los verdaderos, le estrechó Godric la mano a Sirius. Mucho gusto, chico. Muy bien. Soy Godric, como ya habrás deducido. Aquí está Neville, mi heredero. Que yo sepa, no has tenido ningún placer. Y nuestra querida Rowena. Ahora siéntate y cuéntame todo sobre esta prisión. Me muero por saber cómo funciona y cómo has conseguido escapar. No es realmente una conversación de desayuno, Rowena frunció el ceño, pero siéntense todos. Harry ocupó su lugar habitual junto a Hermione, y Sirius se sentó justo a su lado, lo cual fue reconfortante. Rowena también mantuvo los temas más serios fuera de la mesa para que todos pudieran comer sin nerviosismo innecesario. Además, enseguida se puso muy alegre. Ya hemos hecho el mapa. Tienes que ver y decir si nos perdimos algún pasadizo secreto o si hay alguno que no reconoces, decía Sirius. Apuesto a que hay muchos que no reconocerás. Los pasadizos secretos a Hogsmeade, por ejemplo. Aún no estaba allí. No, Godric negó con la cabeza. Hogsmeade no estaba allí, pero los pasadizos son más antiguos. Creamos 3. 2 conducen a este mismo lugar donde, según tengo entendido, se encuentra ahora la aldea. Antes, el bosque druidiano era inmenso, y en este mismo lugar teníamos nuestra aldea. Un par de casas y la taberna, por supuesto. Necesitábamos rutas de escape desde o hacia Hogwarts en caso de otro ataque. Esos 3 estaban en el pasillo del 4.º piso, en el pozo del patio oeste, y en las mazmorras, primer nivel, 4.º nicho a la derecha. Pero este conducía a otra parte del bosque, por si acaso. Nos perdimos el de las mazmorras. Exclamó Sirius. Y los otros 2 ya no sirven, añadió Harry, el que está en el pozo está inundado y el del 4.º piso se derrumbó. Es una pena. Pero hay 7 en total, y al menos uno sigue funcionando. Pero ese es nuevo, creado para Mondi, para que pudiera salir del castillo durante la luna llena. Y el del 3.er piso todavía está en uso. Al menos yo lo uso, sonrió Harry. ¿Y qué hay de la sala de los menesteres? Preguntó Rowena. ¿La has encontrado? Sirius y Harry intercambiaron miradas confusas, lo que provocó que la mujer se riera. Bueno, entonces no te arruinaré la diversión, decidió. Vale la pena encontrarlo, debo decir, les aseguró Helga. A Harry le impresionaba que Hogwarts tuviera tantos secretos que, actualmente, ni los merodeadores ni los fundadores los conocían todos. Se preguntaba cuánto más sabían Fred y George, y si la combinación de los conocimientos de los 3 grupos podría proporcionar información completa sobre el castillo. Pero, sinceramente, lo dudaba. ¿Por qué no le has dicho a Dumbledore que has vuelto? Preguntó Sirius. Seguro que estaría encantado. No lo creo, dijo Rowena con amargura. Verás, Sirius, no nos gusta lo que está haciendo con Hogwarts. ¿No? Pero es el mejor director que ha tenido Hogwarts. No tanto. Por ejemplo, un sombrero seleccionador que te clasificaba entre cientos de otros no era el sombrero seleccionador. Era falso.
Y eso es solo el condimento del guiso que estaba preparando en nuestra escuela. ¿Una falsificación? Sirius de repente se sintió inseguro. Harry lo entendía. Después de todo, Sirius estaba muy orgulloso de su clasificación. Una falsificación, confirmó Godric. Puedes probar la auténtica si quieres. O sea, no la tengo, pero podríamos hacerlo otro día. O podría ir a buscarlo, ofreció Neville. Solo estás ansioso por probarlo tú mismo, rió Godric. No te preocupes, muchacho, donde quiera que vayas, me va bien. Y lo descubrirás durante el proceso, como todos los demás. ¿El reordenamiento? Hermione parecía insegura. ¿A qué te refieres? Queremos trabajar con los estudiantes y hacerlo a nuestra manera, anunció Rowena como si fuera lo más obvio del mundo. Por lo tanto, a principios de año, cada estudiante será seleccionado en su casa correspondiente. Incluyéndolos a ustedes tres, por supuesto. No sé si se quedarán en Gryffindor o si buscarán una nueva casa, pero sé que cada estudiante se pondrá el verdadero sombrero seleccionador. Eso va a ser divertido, se rió entre dientes Neville. Imagina la cara de Malfoy si lo seleccionaran en cualquier otro lugar que no fuera Slytherin. Como Gryffindor, rió Harry también. Necesito verle la cara. Sería maravilloso estar en Ravenclaw, suspiró Hermione, y Harry se enfureció un poco. De repente se dio cuenta de que él, Ron y Hermione podrían acabar en casas completamente diferentes, y eso sería, bueno, no tenía más amigos aparte de ellos. ¿Y si acababa en la misma casa que Malfoy? Y sabiendo lo que sabía ahora sobre ser Harry Potter, solo podía imaginar los chismes y especulaciones si acababa en Slytherin. Merlín, cómo odiaba ser famoso. Sobre Dumbledore volvió Sirius al tema, tal vez no sabía sobre el sombrero seleccionador. Ay, Dios mío, suspiró Helga. Supongo que tendré que contártelo todo antes de continuar. Harry, querido, tú y Hermione pueden empezar solos con esos establos. Claro, Harry se levantó rápidamente, queriendo evitar oírlo todo la segunda vez. ¿Quieres venir con nosotros, Neville? Claro. Aunque no sé si pueda ser útil y te enseñaré, ofreció Hermione con entusiasmo. Los tres se marcharon tras intercambiar un par de palabras con los adultos, y Godric tomó prestada la saeta de fuego de Harry. Al parecer, él también estaba aburrido de oír la misma historia una y otra vez. El patio ya estaba calentándose, y Witherwing se refugió en un rincón, justo al lado del pequeño arroyo que se había abierto paso con los años. Los establos no estaban en las mejores condiciones, aunque las piedras que los construían eran igual de sólidas. Sin embargo, el techo estaba en un estado lamentable, el suelo estaba cubierto de hierba, y no había rastro de las cajas que deberían estar dentro. Por suerte, no eran necesarias, ya que ninguno de ellos sabía nada sobre la conjuración de tales cosas. Pero incluso considerando esto y sabiendo que los adultos eventualmente se unirían y ayudarían, Harry estaba seguro de que les esperaba un largo día. Sorprendentemente, no parecía un día largo lleno de trabajo tedioso. Después de todo, podía hacerlo todo con magia y la gente que apreciaba. Y Harry todavía estaba asombrado por tener ambas cosas. Una serie de grietas silenciosas rompieron el tranquilo silencio de una colina pedregosa. Al sur de Hogwarts, los escarpados páramos bañados por el sol. Las 4 figuras que se aparecieron, hundidas hasta los tobillos en la hierba, permanecieron en silencio, contemplando la vista. Era familiar y extraña a la vez. Hogwarts era similar a lo que recordaban. El edificio principal. Pero mucho se había transformado, era más decorativo, con los bordes desportillados por el paso del tiempo, cubierto de enredaderas aquí y allá, incluso alterada, la vista era más conmovedora de lo que podrían haber esperado. Por otro lado, la vista que rodeaba Hogwarts cambió significativamente. El bosque druidiano se redujo y se convirtió en el bosque prohibido. De extensión limitada, a menudo ralo. La pradera se expandió significativamente, extendiéndose ahora mucho más allá de las murallas defensivas, que claramente ocupaban un lugar destacado en la lista de cosas por arreglar. Derruidas y llenas de agujeros. Podían ver nuevas incorporaciones. Puentes de piedra aquí y allá para permitir el paso libre de la gente y del tren, probablemente. El campo de Quidditch, del que tanto habían oído hablar. La aldea de Hogsmeade, en la parte de los leones de la colina al norte de Hogwarts, donde solían residir antes de que se construyera Hogwarts. Entonces, estaba oculta en lo profundo del bosque, pero ahora estaba expuesta y separada de los árboles más cercanos. Mirar boquiabiertos no nos llevará hasta allí, comentó Salazar Slytherin con aspereza. Aún no sabemos qué tipo de protecciones se colocaron ni cómo entrar al recinto. Adelante.
Iniciaron el lento descenso, siguiendo un sendero terrestre, sin estar muy seguros de a qué entrada los conducirían y en qué punto los detendrían las protecciones. Sus ojos se dirigían al castillo con frecuencia, a menos que algunos árboles dispersos les impidieran la vista. Sorprendentemente, el camino no los llevó directamente a la entrada más cercana, sino que dio un rodeo por encima del campo de Quidditch. Al cruzar bajo el arco de piedra natural, Godric se detuvo. Espera un momento, dijo. Es una de las piedras fronterizas. ¿No deberían detenernos ya? Quizás sea el antiguo, sugirió Rowena. Puede que incluso estén obsoletos. He leído que la protección es uno de los campos que se desarrolla más rápido. Una docena de yardas más tarde, se detuvieron nuevamente, esta vez casi directamente al otro lado de la parte oeste de Hogwarts, separados por el acantilado, el campo de Quidditch y el patio detrás de los restos de las paredes. Podría derribar a todos los jugadores del campo desde aquí. Debemos haber pasado la frontera, dijo Godric consternado. Pero no tiene sentido que los pabellones permitan entrar a cualquiera sin más. No somos nadie, respondió orgulloso Salazar. Deberíamos serlo desde la perspectiva de los pupilos, argumentó Godric. Los nuevos no pueden reconocernos, y los antiguos claramente desaparecieron hace mucho tiempo. Se acercaron cada vez más, pasando uno de los arroyos que alimentaban el lago, la entrada al campo de Quidditch y, finalmente, justo frente a las puertas de Hogwarts. No había rastro de las protecciones. Algo anda muy mal, declaró Godric. ¿Piedra de protección? Preguntó Rowena mientras cruzaban bajo la puerta principal. Esta parte de la muralla estaba perfectamente conservada, lo que hizo que Rowena frunciera el ceño con descontento. Claramente, la conservaron solo por estética. Sí, vamos allí primero, confirmó Godric. Con el consentimiento tácito de Helga y Salazar, entraron al patio. Lucía espléndido, y alguien añadió una fuente en el centro, que a Helga le pareció un lugar encantador para relajarse en las tardes cálidas. Por muy tentador que fuera observarlo todo con más detenimiento y visitar sus partes favoritas o privadas del castillo, los 4 fundadores decidieron ir directamente a la piedra protectora. Sería difícil recorrer la ruta de memoria. Mucho ha cambiado con los años. Antes, las paredes, suelos y techos lisos ahora estaban ricamente decorados, y los salones estaban llenos de pinturas, armaduras, esculturas y otros elementos desconocidos. En algún momento, alguien introdujo los cristales en las ventanas ampliadas. Eso sería suficiente para confundir, además de la disposición siempre cambiante de los pasillos. Salazar disfrutó los cambios. Es más prestigioso, dijo en tono evaluativo. Es un poco intimidante, argumentó Helga. Este debería ser nuestro hogar. Y una escuela, añadió Rowena, no olviden que hoy en día la escuela necesita un poco de prestigio. Debe causar una buena primera impresión. Godric se guardó su opinión. Se quedó de pie, con una mano apoyada en la pared, frunciendo el ceño. Que alguno de ustedes lo intente. No siento nada. Tonterías, murmuró Helga con cierta irritación. Detuvo su exploración del interior para tocar la pared más cercana. Pero tampoco sintió nada, igual que tocaría una pared normal. Ningún reconocimiento, ningún zumbido, ningún tirón, ni siquiera una punzada en los dedos. Castle no respondió en absoluto. Al ver su confusión, Salazar y Rowena se unieron, y por un instante, los 4 se quedaron mirando la pared con el ceño fruncido. Finalmente, Salazar sacó la varita y tocó las frías piedras con la punta. Y entonces, hubo una reacción. Unas débiles vetas de luz pulsante y parduzca recorrieron brevemente la superficie. El castillo dio su bienvenida, con una queja silenciosa, y sugirió la dirección correcta. 4 de ellos recibieron todas las impresiones simultáneamente. ¿Qué le pasa a esta escuela? Resopló Helga indignada. Fue la primera en seguir la dirección indicada. Sus pasos eran rápidos y nerviosos. Su postura denotaba preocupación. Tocaba las piedras aquí y allá mientras caminaban, esperando a que apareciera alguna reacción. Nunca la hubo. A menos que usara su varita, su magia, para arrancar la reacción del castillo. Parece enfermo, comentó Salazar. Puede que parezca más prestigioso, pero el núcleo está en mal estado. Eso es una seria preocupación. Debió haber debilitado las protecciones. Esa debe ser la razón. Apuesto mi espada a que el castillo no podría defenderse por más de 5 minutos. Cualquier ataque difícilmente la amenaza, suspiró Rowena. Tenemos tiempo para estudiar el problema a detalle, sea cual sea.
Godric y Salazar intercambiaron miradas, sin estar del todo convencidos de que la escuela estuviera a salvo de los ataques. Pero Helga parecía simplemente preocupada y aceleró el paso para llegar a la piedra protectora lo más rápido posible, sin correr. Pasaron por los pasillos y otro patio, incompatible con el encanto y el prestigio circundantes. Se acercaban al gran salón cuando un maullido prolongado les llamó la atención. Junto a la pierna de la armadura decorativa se sentaba una gata flacucha, de pelaje erizado y mirada cruel y atenta. Volvió a maullar. Y todos dejaron de mirar a la gata, que claramente quería que no fueran más lejos y esperaran algo justo donde estaban. «¡Qué criatura tan inteligente!», dijo Rowena en voz baja, agachándose junto al animal y extendiendo una mano delgada para que el gato la oliera. Salazar hizo una mueca. «Olvídate del gato. No tenemos tiempo para acariciar a los perros callejeros». «¿Y quién eres?», preguntó una voz desconocida y desagradable. Un hombre jadeante, con el aspecto de un gato, emergió de detrás del tapiz. Su cabello, ropa y piel eran grisáceos como el pelaje del gato, con una mirada penetrante y llena de sospecha. «Los fundadores de esta escuela», Goodman respondió Salazar con altivez, «informen al director que deseamos verlo en el gran salón de inmediato». El hombre resopló y bufó con indignación, luciendo igualmente desorientado, agraviado y rencoroso. «Eso ya lo sabes», exclamó. «Informaré al director enseguida». Corrió de vuelta tras el tapiz, sujetándolo un momento para que el gato lo siguiera. Escucharon sus murmullos un momento más. «Al menos hay alguien aquí», dijo Helga, impasible ante su reacción. «Empecé a dudar de si había alguien aquí». Avanzaron hacia el gran comedor, lo cruzaron, prestando poca o ninguna atención a su entorno, y entraron en la pequeña escalera lateral. Conectaba las habitaciones de los maestros con el gran comedor a través de un estrecho pasillo situado bajo uno de los patios. También permitía un rápido acceso a las mazmorras inferiores y ocultaba su pasadizo secreto al bosque druideano. Lo que era conocido incluso por un número menor de personas, era que la escalera era mucho más baja de lo que parecía. Para abrir la entrada se necesitaban 4 llaves. Inicialmente, estaban en posesión de los jefes de las casas, justo después de que los fundadores transmitieran su autoridad sobre la escuela. Cuando se introdujo el cargo de director, presumiblemente las 4 llaves recayeron en él. Sin embargo, los fundadores no necesitaban llave. Después de que 4 de ellos posaran las manos en el pilar central de la escalera circular, parte del suelo simplemente desapareció, dejándolos pasar. Fue un largo descenso, y cuanto más bajaban, más frío hacía. La luz de la varita se movía sobre las paredes y los escalones, inicialmente construidos en piedra, pero rápidamente tallados en la roca. Finalmente, sus pasos resonaron en la cueva. La caverna era más o menos octogonal y tenuemente iluminada, lo cual sorprendió a los fundadores. La suave y cálida luz brillaba desde el gran cristal que descansaba en medio del pedestal, en el centro de la cámara. El cristal era solo parcialmente transparente, ahumado en su esencia, de tono marrón. Su forma natural e irregular era del tamaño de un torso humano. Parecía crecer naturalmente desde su base. El altar reflejaba la cueva en su forma, pero como la cueva era mayormente tosca, el altar estaba perfectamente tallado y liso. Excepto por las meticulosas runas ahuecadas en la superficie, que parecían capturar el brillo de los cristales, reflejándolo suavemente. Las filas de marcas pulcramente talladas seguían desde la parte superior de la base, bajaban por sus paredes y continuaban en el suelo irregular de la cueva, difundiendo la luz. Pero donde terminaban las runas, el brillo permanecía. Exactamente el mismo resplandor que Salazar sacó de la pared de Hogwarts en una parte diferente del castillo. Por muy hermosa que fuera la habitación, preocupaba a los fundadores. La luz de la piedra de protección era demasiado débil y el interior ahumado del cuarzo de Cairngorm mostraba marcas de rotura y fatiga. La soldadura, antes perfectamente uniforme, entre la piedra de protección y su base ahora estaba cubierta de algo extraño, aparentemente sucio, parásito, ya que la luz era más tenue justo alrededor del Knar. «¿Qué demonios es eso?», murmuró Salazar mientras Helga se dirigía al centro de la habitación. Extendió la mano para tocar la piedra protectora, más fría de lo debido, pero quemada donde la excrescencia extraña contaminaba el túmulo. Rowena investigó cuidadosamente las runas, frunciendo el ceño y chasqueando la lengua de vez en cuando. Godric comenzó de inmediato con un trabajo de varita, provocando que la red de rayos de luz emergiera en las paredes. Eran dorados y creaban patrones intrincados. Patrones parcialmente ajenos a ellos.
Esto tomará meses para estudiarlo y declarar el problema, sentenció Salazar mientras su mirada evaluadora evaluó la magia que los rodeaba. Tommy nos trajo de vuelta en lo que parece ser el último momento, añadió Helga, acariciando suavemente el Cairngorm con los dedos. Hogwarts está sufriendo. Por un par de instantes permanecieron en silencio, hasta el momento en que Rowena se levantó con decisión. Necesito libros, declaró. Todos los libros disponibles sobre las salas y la custodia que se hayan escrito desde nuestra época. Comienza con la biblioteca de Hogwarts. Cuando Tom regrese, podemos encargarle a Barty que recoja el resto. Sí, me vendría bien su ayuda, reflexionó Rowena. Me pregunto si podría conseguir que me ayudara. Tiene una mente muy brillante. Dudo que Tom lo preste. Dudo que tenga a alguien igual de útil, respondió Salazar divertido, llevándolos de vuelta arriba. Pero estoy seguro de que la señorita Granger estará encantada de ayudar. Rowena sonrió satisfecha y asintió. Sí, estaba muy contenta con su heredera. Sin embargo, no podía ser lo suficientemente crítica con lo que leía o escuchaba. Esa era una habilidad que debía cultivarse. Y, algo que jamás les diría en voz alta a sus tres amigas, Hermione parecía ser la única de las herederas que conservaba la cordura intacta. Tommy estaba claramente perturbado y emocionalmente aturdido. Por el contrario, Harry parecía un caos emocional que no hacía más que crecer a medida que recibía noticias más inquietantes. Y Neville estaba apagado y al borde de la desaparición. Por supuesto, a Rowena le gustaban todos, pero en su interior, se regodeaba un poco. Los fundadores de Hogwarts, dijo la alegre voz por encima de sus cabezas. Alguien bajaba las escaleras y los encontró justo antes de que llegaran a la parte común de la escalera. Es un honor, aunque un poco avergonzado, encontrarlos en un pasaje tan estrecho. ¿Me acompañan a tomar el té en mi estudio? Rowena no vio al hombre al final, así que la curvatura de la escalera le impedía ver, pero Salazar se encontró cara a cara con el hombre que los recibió. El anciano, con una túnica azul océano ricamente decorada, una sonrisa radiante y ojos brillantes. El gran comedor servirá, declaró Salazar, instándolo a seguir adelante con un gesto. Y un poco de vino, por favor. Oh, seguro que se puede encontrar alguno, respondió el hombre con tono alegre. Subieron las escaleras de vuelta al gran comedor, y cuando el hombre, Albus Dumbledore, por supuesto, ¿quién más podría ser? Se dirigió a la mesa principal, Helga protestó, dirigiéndose directamente a la más cercana de las 4 mesas largas. La de Gryffindor. No, no, sentémonos aquí, dijo, tomando asiento en el banco largo. No hay necesidad de tanta formalidad. Siempre comíamos con nuestros estudiantes. Menuda lucha hicieron para llegar al honorable lugar de la derecha. O al menos de la izquierda, añadió Salazar con una ternura inusual. Se sentó junto a Helga mientras Rowena rodeaba la mesa para sentarse al otro lado. Godric subió al banco, luego a la mesa, para caer con gracia en el banco junto a ella. Todos miraron expectantes a Dumbledore. Parecía bastante divertido, se levantó la túnica para sentarse junto a Helga y llamó a la elfa. Cuando apareció la criatura, Helga y Rowena fruncieron el ceño al ver su estado. Los elfos domésticos solían ser criaturas orgullosas, con ganas de trabajar y que se ofendían fácilmente. Este elfo doméstico parecía tener solo ganas de trabajar. Con servidumbre, les pedía sus deseos y prometía entregárselo todo de inmediato. Supongo que no me equivocaré al ponerles nombre, dijo Dumbledore, y mirándolos uno tras otro, añadió. Helga Hufflepuff, Salazar Slytherin, Rowena Ravenclaw y Godric Gryffindor. Soy Albus Dumbledore, actual director de Hogwarts, y me conmueve profundamente conocerlos. Espero sinceramente que el estado del colegio les parezca satisfactorio. Depende mucho de a qué te refieres exactamente, Albus, dijo Salazar diplomáticamente. Estoy muy contento con el prestigio que tiene la escuela. Ah, me temo que no puedo atribuirme el mérito. Los ojos de Dumbledore brillaron. Cada director, muchos profesores y una cantidad impresionante de estudiantes o exalumnos contribuyeron al estado actual de la escuela. Muchas obras de arte no fueron compradas, sino que salieron de sus propias manos. Muchos de los libros de la biblioteca fueron escritos por ellos, al igual que por mí, si se me permite añadir con inmodestia. Aunque nunca hubiera tenido el talento para decorar los pasillos con mis creaciones, creo que a muchos estudiantes les resultaría divertido. Sí, los niños y algunos hombres encuentran estas cosas divertidas. Salazar lanzó una mirada fulminante a Godric. Mientras que otros no tienen ningún sentido del humor, respondió Godric alegremente, bueno. Como dijo Sal, la escuela se ve maravillosa.
Pero nos gustaría aprender más sobre su funcionamiento, interrumpió Rowena, y Salazar suspiró internamente con alivio, temiendo lo que Godric diría a continuación, probablemente exponiendo la mayoría de sus planes en una sola oración. Exactamente. Exclamó Godric. He oído que buscas un profesor de artes oscuras, ¿era de artes oscuras? Defensa contra las artes oscuras, dijo Dumbledore, y Helga notó que el brillo en sus ojos se atenuó un poco. Precisamente, me gustaría postularme. Claro, sabemos que solo tienen una vacante, pero de una forma u otra, decidimos regresar por los estudiantes y la escuela. Nos gustaría conocer a las generaciones modernas. A juzgar por los pocos que conocimos, son increíbles, añadió Helga, llenando su taza de té, mientras todo lo que le pidieron al elfo aparecía en la mesa entre ellos. Esto causó una pequeña distracción entre todos. Libros llenos de páginas en blanco esperando ser llenados con verdadero conocimiento, Rowena sustituyó las palabras de Helga. Me encantaría leer tus obras, Albus. ¿Cuál es tu especialidad? Transformaciones, sobre todo, respondió Albus. Aunque también me inicié en la alquimia. Serían bienvenidos, por supuesto. Prepararé habitaciones para su visita. ¿Cuándo pensaban venir? El 1 de septiembre, por supuesto, anunció Godric. Participaremos en el banquete de bienvenida. No hay nada como un buen banquete, ¿no te parece? Y no hace falta preparar nada. Nuestras habitaciones seguro que están igual que las dejamos hace unos años. Si tú lo dices, con gusto lo haré, dijo Albus. Pero Rowena y Salazar intercambiaron una mirada discreta, aunque Godric pasó por alto el afán con el que Albus intentaba demostrar su condición de invitados y que su visita era limitada en el tiempo, lo notaron al instante. Seguiremos con nuestras costumbres de antes, dijo Rowena con suavidad. Nos sentaremos en las mesas con nuestros estudiantes y nos gustaría pasear y observar lo que sucede en el castillo. Apenas notarán nuestra presencia. Excepto Godric, claro, no soporta estar en silencio, y sería maravilloso mantenerlo ocupado con la clase. Defensa contra las artes oscuras, dijiste. Eso encaja perfectamente con su especialidad. Es un maestro en artes oscuras, y me atrevo a decir que incluso yo soy inferior a él en cuanto a conocimientos en este campo. Ella notó con placer el destello de inquietud en los ojos que ya no brillaban, pero Dumbledore respondió con una sonrisa. En este caso, le enviaré el plan de estudios establecido para la materia, anunció. También puedo recomendarle algunos libros modernos sobre el tema, ya que espero la lista de libros que los estudiantes deben adquirir. La biblioteca bastará, dijo Godric, restándole importancia. Seguro que tiene bastante información sobre el tema, y si falta algo, hay que suplirlo. No cargaría a los estudiantes con los gastos. Bien dicho, amigo, coincidió Salazar. Al fin y al cabo, pagan la matrícula. Y he oído que este año habrá un evento emocionante. Dicen que será el torneo de los 3 magos. Albus asintió y lentamente terminó un bocado del pastel de chocolate antes de responder. Sí, una oportunidad para fortalecer los lazos entre los jóvenes de 3 escuelas. Conlleva riesgos, y la tradición se suspendió, pero este año implementamos medidas preventivas especiales para garantizar la seguridad de los estudiantes. Pero no dejen que los aburra con los detalles que pronto descubrirán. Debo admitir mi irresistible curiosidad. ¿Cómo es que están aquí, en este siglo? ¿Será un viaje en el tiempo? Somos brillantes, sobre todo trabajando juntos, director, pero dudo que haya suficiente magia para permitirnos viajar a través de 1000 años. No, usamos medidas mucho más sencillas recomendadas por un querido amigo y mentor mío, Herpo. Un magnífico mago griego, ¿debe haber oído hablar de él? ¿Herpo el maldito? Albus alzó tanto las cejas y abrió tanto los ojos que Helga se preguntó cómo era posible. Salazar aplaudió la pérdida de compostura de su oponente, quien, desde ese día, sabía que tenía 4 contrincantes. La conversación fue agradable, pero en su mente, no cabía duda de que, así como 4 de ellos detestaban a Dumbledore, él los detestaba con la misma intensidad. Posiblemente Godric era el que más, desde la declaración de su maestría. Sí, aunque el apodo no es bien merecido, y prefiero no usarlo para describir a un querido amigo, dijo Salazar con ironía. Y uno de sus inventos nos permitió resucitar este año. Un Horcrux, si has oído hablar de ellos. Por un instante, hubo silencio antes de que Albus asintiera. Sí, lo he hecho. El sombrero seleccionador, ¿no? ¡Qué suposición tan acertada!, rió Godric con jovialidad. Sí, el sombrero seleccionador. Un Horcrux para todos, y aquí estamos. ¿No te preocupaba el sacrificio necesario?
La voz de Dumbledore era casi tan fría como su mirada. ¿Una vida desperdiciada? 4 en este caso. Helga sonrió suavemente y extendió la mano para acariciar la delgada y arrugada mano de Dumbledore. Eso es conmovedor, Albus. Sin embargo, debes comprender que en aquellos tiempos no teníamos el lujo de la seguridad que disfrutas hoy. Solo teníamos que usar una de las muchas muertes que teníamos a nuestro alcance. Tras el segundo ataque a Hogwarts, decidimos que no solo los atacantes, sino también algunos estudiantes y amigos perdieron la vida. Afortunadamente, gracias al maravilloso invento de Rowena, pudimos defender a nuestros estudiantes sin dolor. ¿Qué invento será ese? Preguntó Albus con curiosidad reflejada en su voz. Bueno, la maldición Avada Kedavra, claro, respondió Rowena con orgullo. He oído que hoy en día su uso se castiga severamente, pero era el colmo de la misericordia en nuestros tiempos. Al fin y al cabo, uno sufre muchísimo al ser asesinado por maldiciones y hechizos como difindo, incendio o carnívoro. Por no hablar de cónculo, se estremeció. Pobre William, Helga suspiró pesadamente. Fue hace 1000 años, comentó Godric, aplaudiendo y frotándose las manos. Bueno, debo decir que fue un bocadillo delicioso. Y volveremos a casa. Solo necesitamos un poco de tiempo para recorrer el castillo y comprobar todos esos sentimientos y preferencias. Y hablando de eso, me gustaría recuperar mi espada. Ah, por supuesto, una sonrisa regresó al rostro de Dumbledore, aunque mucho más tensa que antes. Se despidieron brevemente antes de que Dumbledore y Godric se fueran a la oficina de Albus, donde éste tenía la intención de quedarse, mientras los fundadores recorrían el castillo. Los tres fueron primero a revisar sus antiguos aposentos, ubicados justo al lado de los dormitorios de sus estudiantes. Pero cada uno tomó un camino diferente. Rowena se dirigió a la biblioteca para comprobar el estado de los libros. Helga entró en la sala común y los dormitorios de Hufflepuff, ansiosa por descubrir cómo vivían sus tejones en la actualidad. Y Salazar se adentró en el bosque prohibido en busca de Birnit, la Beitir. Una de las dos criaturas longevas que dejó en Hogwarts. Mientras tanto, en contra de sus planes, Albus decidió acompañar a Godric a sus aposentos privados. De camino, preguntó con gran curiosidad sobre los inicios de Hogwarts, las razones de su creación y los estudiantes de hace un milenio. Y escuchó con sincera alegría las historias de los primeros Gryffindors, los ideales que defendían y sus travesuras. ¿Y dices que la mayoría de los estudiantes se quedan en Hogwarts los 7 años antes de regresar con sus familias? Preguntó. ¿No había vacaciones de verano? La mayoría, sí. Había mucho trabajo durante los veranos. Al fin y al cabo, nuestros estudiantes tenían que ganarse la vida, y cultivábamos nuestras propias cosechas. Solo comprábamos lo que no podíamos producir. Pocos provenían de familias lo suficientemente ricas como para pagar sus estudios y viajar. Y, de todos modos, los enviábamos a trabajar. Era justo. Y te digo, cuando 100 niños se ponen a trabajar en serio, terminan en un santiamén. Y, por supuesto, muchos elfos domésticos estaban felices de encontrar su hogar en Hogwarts. Pero esas criaturas solían ser más rebeldes que los niños. Algunos solían visitar a sus familias si vivían cerca, o se iban durante 1 o 2 años si alguien les decía que la familia los necesitaba. Y, por supuesto, solían saltar como locos de reino en reino una vez que aprendieron a aparecerse. Albus asintió pensativamente, escuchando sus palabras, y luego preguntó. ¿Entonces vivías aquí permanentemente? La mayoría de las veces, asintió Godric. A veces, alguno de nosotros se iba por un tiempo. Helga solía visitar casa por un tiempo más largo cuando su padre estaba en su lecho de muerte. Rowena se iba cada 2 años por un par de meses. Le gusta la paz, y tener docenas de niños no te da eso. Salazar viajaba a menudo, pero no por mucho tiempo. Solo reunía a los más pequeños una vez cada 2 o 3 años. Nos tomaba un par de semanas en noviembre y diciembre, pero siempre estábamos aquí para la Navidad. No hace el mejor clima para viajar, lo admito, pero es una época segura. No era temporada de saqueos ni guerra, y con una varita a mano, nunca pasábamos frío ni hambre. ¿Cómo has viajado? Con carruajes. Normalmente 3. Cada uno lo conducía uno de mis Gryffindors. Tenía uno más para el carruaje, para ayudar con los niños. Ahora, los llevas cuando cumplen 11 años. Pero en aquel entonces, los llevaba sin importar la edad que tuviera. Algunos padres entregaban a todos los niños mágicos juntos. Otros nunca quisieron entregarlos. A veces los encontraba huérfanos por la guerra y los llevaba sin importar su edad.
Nunca traje a un niño pequeño a Hogwarts. ¿Qué más podía hacer? Si lo dejaban solo, probablemente moriría antes de mi siguiente ronda. Muy diferente, admitió Albus, entristecido por lo que oyó. Descubrirás que hoy, Hogwarts es mucho más una escuela que un hogar. Eso deduje, admitió Godric. ¿Y después de que dejaste Hogwarts, qué hiciste? Preguntó Albus. Helga regresó al fuerte del Tejón en Gales, y Rowena recuperó su hogar en Inglaterra, aunque cuando lo perdió, seguía siendo Mercia. Salazar se construyó un castillo en las costas de Cornualles. Y yo volví para defender las fronteras, dijo encogiéndose de hombros. No necesité nada más durante mucho tiempo. Tenía una casa sólida cerca de Glenaidin, pero ya no está. Albus parecía interesado. ¿Dónde te alojas entonces? Con mi familia viva, explicó Godric. Estuvieron encantados de acogerme. Bastante insistentes, la verdad. Maravilloso, dijo Albus con alegría, y sus ojos brillaron. Espero que los otros fundadores hayan tenido más suerte con sus hogares originales. No realmente, rió Godric. La casa de Rowena es un museo, y el castillo de Sal está prácticamente enterrado en el mar. Lo que confirma lo que dije entonces. No se debe construir un castillo justo al borde de un acantilado, donde el océano lo ataca constantemente. Y ahora Sal se está quedando en un viejo basurero, presionando a su heredero para que busque un lugar mejor. Sí, parece que le gustaría algo más prestigioso. No solo más prestigioso, sino el más prestigioso, dijo Godric, negando con la cabeza, divertido. ¿Y tú, Albus? ¿Vives aquí todo el año? Albus sonrió y le ofreció un rollo de caramelos de limón a Godric, quien con mucho gusto se sirvió. Sí, vivo aquí, en el castillo. Tengo una casa familiar en el Valle de Godric, donde pienso retirarme cuando llegue el momento. ¿El Valle de Godric? Preguntó Godric. Se dice que nació allí, explicó Albus. Está en el suroeste de Inglaterra. O en Cornualles. Godric estalló en carcajadas. Incluso tuvo que detenerse y agarrarse a la barandilla para mantener el equilibrio en las escaleras. Tardó un momento en calmarse. Nací a orillas del río Forth, dijo con voz entrecortada, aún recuperando el aliento. En un ambiente de absoluta diversión, finalmente llegaron a la entrada de la sala común de Gryffindor, y Godric apoyó una mano en la pared a su derecha y empujó las puertas que aparecieron. Con un gesto amplio, invitó a Dumbledore a entrar. Bienvenido a mi reino, bromeó Godric. Las habitaciones eran pequeñas y sencillas. Como nadie había entrado en ese lugar desde que Godric se fue, las ventanas nunca eran estrechas ni carecían de cristales. Dejaban algo de luz, pero al mirar hacia afuera, se podía contemplar la espléndida vista del lago, los prados y el bosque. Al entrar, encontraron la habitación bastante desordenada, llena de pergaminos antiguos, libros y diversas armas, desde espadas de diferentes formas y tamaños hasta lanzas y hachas. En un rincón había 3 escudos. 2 nuevos, si se olvida que databan de 1000 años, y uno, bueno, era la mitad del escudo, ya que un lado estaba completamente destrozado. Mientras Godric explicaba detalladamente el estado del escudo, radiante de orgullo, Albus escuchaba con total dedicación, y solo sus ojos escudriñaban la habitación. Vio el dormitorio tras puertas cerradas a la derecha, una pila de mapas y otra puerta, pero cerrada. Solo había un adorno en la habitación. Una figura de madera de un unicornio. Bellamente tallada, dando vueltas alrededor del escritorio, visiblemente agitada por la repentina pérdida de una tranquilidad milenaria. Quienquiera que haya hecho y encantado la baratija debía de ser talentoso y bastante poderoso para que el encantamiento durara tanto. Pero cuando le preguntaron por ella, Godric solo dijo mi estudiante, y eso fue todo. Cambiando de tema, Albus señaló que los elfos domésticos probablemente visitaban el lugar con regularidad, ya que no había ni una mota de polvo alrededor. Con un toque de diversión, notó una pila de deberes milenarios garabateados en inglés antiguo, donde Albus reconoció letras desaparecidas del alfabeto inglés. Pidió prestado el montón, y Godric, divertido por la petición, accedió. ¿Tienes una buena relación con tu familia viva? Preguntó Albus amablemente. Diría que sí, asintió Godric distraídamente, más concentrado en abrocharse la vaina de la espada al cinturón. Era evidente que estaba destinada a la famosa espada de Gryffindor. Neville es un buen chico. Solo Augusta lo abruma un poco. Es una buena mujer, pero se lleva mucho mejor con Sal que conmigo. Ambos son un poco agrios. Albus asintió en señal de comprensión. Sí, Augusta tiene un lado áspero. Y ella tiene grandes expectativas de que Neville pueda cumplirlas, pero él está demasiado aterrorizado de no poder hacerlo. Sí, me he dado cuenta.
Un chico muy tranquilo. Es muy hablador, aseguró Godric y le guiñó un ojo. Es algo de familia. Empezó con mi madre, y parece que es un rasgo muy fuerte. Albus respondió con una risita y salieron de la habitación. Godric regresó al gran comedor, y Albus lo siguió. El ritmo era enérgico, como el propio Godric, sobre todo ahora, al bajar las escaleras, y la conversación fluía libremente, girando ahora en torno a las diferencias entre los niños que Godric observaba. Es igual con Harry, dijo cuando Albus le pidió ejemplos. Un chico fuerte, sí, pero tan reprimido. No hay salida para toda la ira que acumula. En nuestros tiempos, solo peleaba con uno que otro chico. Hoy, los modernos esperan que todos los niños sean tan amables y tranquilos. Algunos juegan al Quidditch y nada más. ¿Tienen ejercicios sólidos para los alumnos? ¿Algo para liberar toda esa energía? Exactamente. No tienen. Además de subir y bajar corriendo esas escaleras, los pobres niños se pasan el día sentados aprendiendo. Teníamos todo tipo de actividades, y cuando se cansaban, eran pacientes con los libros. ¿Qué sugerirías? Preguntó Albus cortésmente. Parte de la espada, por supuesto. Es exigente. También les enseñamos a usar otras armas. Lanza, hacha, arco y bastón. Para saber qué arma es mejor para cada niño. Duelos mágicos, los auténticos, no las tonterías de la arena que vi hace una semana con Neville. Los niños de Hogwarts aprendieron a montar a caballo, abraxanos, testrales e hipogrifos. Y funcionaban, como dije. Los niños hacían todo lo necesario por igual, siempre y cuando tuvieran la edad suficiente para hacerlo. Sí, eso parece razonable, en tu época. Actualmente, la sociedad tiene otras exigencias, me temo. Ya lo entendía, murmuró Godric, visiblemente disgustado con la situación. Este cambio de actitud, el ceño fruncido, le hizo comprender que la locuacidad que heredó de su madre era, en realidad, una maldición. Condenándose por su estupidez y su lengua suelta, se despidió de Dumbledore en las escaleras que conducían al patio poco después.